Muchas gracias, licenciada Tamara Vargas, y al resto del equipo, que han sido muy amables pudiéndome prestar este espacio para compartir con ustedes. Para mí es muy importante el trabajo que hacemos y que hacen ustedes y que hacemos desde el género y que hacemos desde la igualdad. La igualdad no es solamente una palabra, sino que es un modo de acción, un modo de vida, un modo de pensamiento, y es una palabra bien grande como para poder obviarla hoy, siglo XXI, 2021, y para que hoy todavía en algunas partes del mundo y en algunos de nuestros gestos cotidianos sigamos obviando algo tan importante como es la igualdad de oportunidades, la igualdad de realidades, la igualdad de derechos no solamente constitutivos, sino derechos reales, efectivos en lo cotidiano. Por eso me parece tan importante que podamos trabajar temáticas como la que abordamos hoy. Vamos a hablar sobre el género, vamos a hablar sobre las masculinidades, sobre lo que significa ser hombre en el día de hoy, pero también sobre lo que tiene que ver con esto que es la igualdad y las relaciones en equilibrio. Hace ahora 24 años visité por primera vez Puerto Rico precisamente para desarrollar parte de mi formación y mi tesis doctoral sobre masculinidades. Allí pude comprobar y compartir con varias compañeras y compañeros de la Universidad de Río Piedras. Y uno de los primeros informes que me llegó a las manos fue un informe sobre discrimen de género en el ámbito jurídico. Para mí aquello fue una marca de principio, de entender que todos los ámbitos están afectados o relacionados con el tema del género. Que el hecho de ser mujeres o hombres en el momento actual, en la vida actual, todavía hoy, es algo no solamente fundamental, sino estructural a nuestra vida y a nuestro comportamiento cotidiano. Así que es muy fácil que, sin darnos cuenta, de forma micro o de forma macro, de forma automática o de forma más visible o invisible, el género opere en cualquiera de nuestras acciones cotidianas, por supuesto en el desarrollo de nuestro trabajo y en el desarrollo de nuestras actividades de vida, de nuestras relaciones y, por supuesto, ¿por qué no?, también dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito jurisprudente, dentro de la aplicación y el desarrollo de las leyes. Esta perspectiva de género también va a tener un peso importante, un peso específico. Sin duda, antes de comenzar es necesario entender en qué marco estamos. Seguimos en un marco patriarcal. El 90% de las culturas y de las sociedades del mundo se fundamentan en una estructura donde lo masculino, los hombres y por lo tanto el patriarcado dirigen y determinan el sistema de relaciones y de compromiso entre personas. Esto quiere decir que muchas veces no solamente somos lo que somos, sino la representación cultural y por lo tanto de ese sesgo de género que la sociedad nos coloca cada día. Por eso podemos ser hombres o mujeres por nacimiento, tenemos un sexo biológico, siendo muy claro y muy concreto, fundamentalmente dos, el sexo que nosotros llamamos hombre, pero que en realidad esa es una determinación cultural, el sexo macho, el sexo hembra, y luego un sexo intermedio, que es muy diverso y que ahora podemos ver con un poco más de claridad con esta nueva ola de comportamientos y de presencia de la diversidad intersexual y que nos permite entender que realmente no hay dos sexos, sino tres. Tenemos el género. El género es lo que la sociedad determina que somos a partir de nuestro nacimiento. El sistema sexo-género nos explica que por el hecho de nacer con una vulva o ser hombre por nacer con un pene, aquellos derechos, comportamientos, formas de vida, pensamientos van a estar total y absolutamente determinados por la sociedad y bastante marcados a la hora no solamente de la forma de vestir o de sentir, sino también a la forma de intercambiar y de relacionarnos en lo cotidiano. Así, por lo tanto, tenemos dos ámbitos fundamentales, uno que sería el biológico y otro que sería el social. El género atiende específicamente al ámbito social. Estamos en este tiempo, en este momento en el que el feminismo ha hecho muchos avances. Estamos en el tiempo y en el tiempo histórico en el que el feminismo ha llegado muy lejos. Feminismo entendido, para que si alguien no lo entiende todavía se quede bien claro, como un movimiento social histórico fundamental en el siglo XX y en el XXI, y que es un movimiento social que va directamente dirigido a la construcción de la igualdad. Si hay alguien que tiene dudas sobre esto, de verdad que es importante aclararlas desde ya, porque a veces se nos olvida que lo que sucede en nuestro mundo en origen es una diferencia, una discriminación, una diferencia discriminativa entre hombres y mujeres, y que lo que intentamos a través de la sociedad, a través de las leyes y también fundamentalmente a través de nuestra vida cotidiana es hacer este equilibrio y este nuevo mundo en el que realmente la igualdad no sea solamente una idea que viene de la Revolución Francesa,
que está en la Constitución española y en la de tantos otros países, pero que sin embargo no tiene efecto si seguimos considerando a los hombres y a las mujeres por el hecho de serlo de forma diferencial. Por lo tanto, es importantísimo entender, en primer lugar, que prácticamente todo lo que hacemos, vivimos, respiramos cada día está influido por la perspectiva social de género. Más allá de la estructura biológica, la cultura tiene tanta fuerza que cualquier determinación biológica de origen queda totalmente sesgada, cortada desde la cultura, desde la sociedad. Y por lo tanto, nosotros no somos seres o no somos macho o hembra por ser en el ámbito biológico, sino que somos fundamentalmente personas con un género adscrito, con un género que la sociedad nos marca. Por lo tanto, como hombres, tendremos una serie de derechos y privilegios que muchas veces no se cuestionan, pero que yo creo que es muy importante cuestionar para poder entender en qué punto de la historia y en qué punto de las relaciones nos encontramos. Yo como hombre trabajo y vivo relacionado con el tema de la igualdad porque creo que es fundamental que los hombres tomemos partido y tomemos lugar en todo este proceso de la búsqueda de la igualdad. Quedarte al margen y no ser consciente o no ser partícipe de esa construcción de la igualdad es sencillamente quedarte en el río del patriarcado y quedarte en ese movimiento social que hace que todavía los hombres y la sociedad se mueva desde esa perspectiva de dominación, violencia y estructura tradicional que muchas veces no va ligada en absoluto a los espacios de paz, sino precisamente a los de violencia, que no va ligado a los espacios de comprensión o de empatía, sino precisamente a los espacios de conflicto. Para evitar todo ese tipo de sociedades de conflicto, de violencia, que estamos viendo hoy en cada día en el telediario o en las noticias del periódico, del diario, podemos realmente construir un nuevo mundo recuestionando, replanteando las masculinidades. Esto hay que hacerlo desde todos los ámbitos y sin duda el jurídico también es un ámbito importantísimo para poder hacerlo. Así, por ejemplo, Señor Pescador, dígame. perdone que le interrumpe, tenemos nuestra primera pregunta. Estupendo. ¿Puede un hombre ser feminista? Desde mi punto de vista es fundamental que lo sea, pero no un hombre, sino toda la sociedad. Si el feminismo es un movimiento de búsqueda de igualdad, yo creo que todas las personas deberíamos construir y realizar las actividades vitales desde el feminismo. De hecho, yo me considero un hombre feminista. Pienso que si podemos analizar y entender lo que es el feminismo como movimiento, sin duda entenderemos mucho más de lo que sucede en el mundo. Hay una idea equivocada de que el feminismo es un feminismo de agresión, un feminismo de violencia, un feminismo agresivo, cuando en realidad la mayor parte de las estructuras y conceptos del feminismo lo que buscan es el acuerdo, la búsqueda de ese equilibrio, de esa equidad entre mujeres y hombres y de romper ese desequilibrio original en el que muchas sociedades se fundamentan. Por eso es muy necesario que podamos hacer ese recuestionamiento de la historia, que podamos verlo, que podamos entender en qué consiste esta cosa que no es en absoluto una ideología, sino es fundamentalmente un movimiento social y un movimiento histórico que está desarrollando cambios importantes. Evidentemente, para mí hay muy pocos espacios intermedios. A mí, por ejemplo, en el aula, mi alumnado más joven me dice, profesor, es que yo no soy ni feminista ni machista. A mí me horroriza esta pregunta porque me lleva a darme cuenta que no están claros en los conceptos. El feminismo nunca puede ser opuesto del machismo. El opuesto, el antagónico, la palabra opuesta a machismo sería embrismo, sería un movimiento de mujeres, una sociedad matriarcal que ha oprimido a los hombres durante más de 4.000 años y que genera una serie de dificultades de vida a todos los hombres de esta sociedad. El opuesto al feminismo, el antagónico, sería entonces el masculinismo, que sería un movimiento de liberación de esos hombres oprimidos. Realmente estamos en una sociedad que tiene una clara dirección en contra y fundamentalmente en decremento de los derechos de las mujeres y todos aquellos que no se representan en el modelo masculino tradicional. Es decir, una mujer o un hombre que no se represente en el modelo tradicional de poder masculino, el heteronormativo, el tradicional, el del poder, el de la fuerza, inmediatamente es menoscabado socialmente, se le va a dar un lugar de menor fuerza o no se va a considerar o se le va a molestar por el hecho de no ser el hombre al estilo tradicional. Pensemos, por ejemplo, en cómo se insulta todavía en los colegios o en los patios o a veces incluso cuando vas manejando tu auto, un hombre a otro utiliza una palabra en femenino o le llama niña o le llama nena o le llaman nenaza a ese hombre que considera que no es suficientemente hombre. Con lo cual está claro
que la dirección de esa opresión va en contra de todo lo femenino y de las estructuras de las mujeres. Por lo tanto, sí, es así de sencillo. Cualquier persona no solamente puede ser feminista, sino que sería muy bueno que lo fuera, porque el feminismo nos coloca frente a un principio básico como el de la igualdad. Nos coloca, por ejemplo, el ecofeminismo en relación al planeta de una forma diferente. Nos coloca frente a la pobreza, frente a las guerras, y ahí no tengo nada más que recurrir a los movimientos pacíficos de este último siglo, casi siempre liderados o relacionados con el movimiento feminista, con lo cual está claro que algo de bueno y mucho está trayendo ese movimiento social y no hay que pelearse con él, sino entenderlo. Y también hay que entender, y eso es otra de las cosas que también me repiten mucho en clase mi alumnado, ¿no? Como que hay feminismos buenos y malos, hay feminismos, es que el feminismo es malo en sí mismo, ¿no? Por serlo. Yo creo que feminismos hay muchos muy diversos y lo que hay que hacer es entenderlos. De todas formas, para no pararnos aquí, sino seguir un poco más adelante, creo que es importante saber también cuál es el punto de origen, de dónde partimos. Fijaros nada más en los espacios cotidianos, por ejemplo, en los espacios relacionados con las relaciones que se generan desde ese modelo patriarcal. Por ejemplo, en lo laboral, el concepto de éxito sigue definido por el dinero, por el poder, por la competencia, y se queda a un margen todo lo que tiene que ver con la solidaridad, la empatía, el cuidado dentro de los espacios laborales, con lo cual la posibilidad de que se desarrolle en igualdad el espacio laboral es bastante compleja y la forma en que las mujeres llegan a este espacio laboral estará sin duda supeditada a ese modelo facilitador de la vida de los hombres o más facilitador de la estructura masculina, que en realidad no lo es. Como bien decía, el género nos fastidia a todos, nos hace la vida imposible a todas y a todos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito médico, ¿no? El ámbito médico, y así lo podemos comprobar a través de las investigaciones, por ejemplo, del Observatorio de Salud y Género del Ministerio de Sanidad en España, se analiza el cuerpo humano, se analiza la enfermedad y muchas veces los síntomas a partir de un cuerpo masculino. Y uno de los, por poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Uno de los descubrimientos de estos últimos años del observatorio y de muchas universidades de medicina a lo largo del mundo es que los ataques al corazón que sienten las mujeres tienen una estructura radicalmente distinta a la que se describe en los libros. Porque la forma en que se describen los síntomas tiene que ver con los hombres, que son los que más habitualmente sufren este tipo de accidentes hasta la fecha, accidentes vasculares. ¿Qué sucede? Que entonces si toda la mirada está girada hacia lo masculino, pues queda un gran vacío, queda un gran hueco en todo lo que tiene que ver con el lugar de las mujeres. Pero esta distribución de género, esta estructura de desigualdad también genera daños a los hombres. Lo veremos más adelante con relación a la salud, lo vemos cada día con el tema de la esperanza de vida. Esta misma mañana consultaba, por ejemplo, un dato de Puerto Rico para compararlo con el de España. La esperanza de vida de las mujeres en Puerto Rico supera en 7 años y medio a la de los hombres. Y yo me pienso como hombre puertorriqueño o como hombre español que la diferencia son 5 años y 4 meses. Y la verdad es que quiero esos 5 años más. La pregunta es por qué los hombres tenemos 5 años menos de vida. ¿Por qué, por ejemplo, los hombres somos, en España, el 93% de la población carcelaria? ¿Por qué en el mundo las guerras, las situaciones de conflicto y las situaciones ligadas a la violencia van fundamentalmente vinculadas a los hombres y no generan otra serie de movimientos o de cambios que tengan que ver también pues, con otro tipo de masculinidades que no generen tanto dolor o tanto daño? En la educación, en el ámbito educativo, por ejemplo, vemos que sí que ha habido avances importantes, vemos que los hombres aparecen reflejados como siempre y que las mujeres aparecen reflejadas en espacios que antes eran impensables para ellas. Por ejemplo, en España ahora mismo el 57% de las personas que están en el ámbito jurídico son mujeres, con un incremento anual bastante importante. Quiere decir que la justicia en España pronto tendrá más cara de mujer que de hombre, y de hecho es así en este momento, y que progresivamente cada vez son más las mujeres que llegan a este espacio, que hasta los años 50, 60 en España estaba totalmente vetado al hecho de que hubiera una mujer que pudiera desarrollar este tipo de empleos, por ejemplo. En el ámbito de la socialización, igualmente, se limita la posibilidad de que los hombres desarrollen determinado tipo de trabajos que no tengan que ver con lo productivo o lo reproductivo o con el ámbito fundamentalmente de la acción, ¿no?
y sin embargo los hombres estamos de alguna forma discriminados o poco presentes en espacios ligados a la educación, al cuidado de las personas, al cuidado de la infancia, al ámbito de la psicología, por ejemplo, o al ámbito de cualquier espacio humanista, ¿no? En este sentido, ha habido una evolución en los últimos años, cada vez hay más hombres en estos espacios, por ejemplo, en las facultades de educación, pero todavía hay una gran distancia. Sigue habiendo muchas mujeres que están fuera del ámbito, por ejemplo, relacionado con la tecnología. Por lo tanto, sigue habiendo una discriminación importante. Al final lo que queda es que, bueno, pues durante mucho tiempo se dice que los hombres somos los grandes privilegiados. Yo pienso que la sociedad sería la privilegiada si dejáramos de utilizar el sistema sexo-género, el sistema de estructuración y determinación por el género, para marcar nuestras vidas. Porque si para ser hombre y para ser hombre con privilegio, significa que mi privilegio laboral es que soy capaz, por ejemplo, de alcanzar un empleo con un 25% más de posibilidades que una mujer en este momento en mi país, por ejemplo, pues yo realmente como hombre no quiero ese privilegio si supone un decremento de la vida y de las posibilidades de vida de las mujeres que tengo a mi alrededor. Si ser hombre y tener el privilegio significa tener la capacidad de control sobre mi cuerpo y mi sexualidad, incluso del cuerpo y la sexualidad de la otra persona, por encima incluso de sus deseos, y desde luego poniéndome a mí por delante en cada encuentro sexual, yo no quiero ese privilegio. Si privilegio es que los hombres podamos morir antes porque tenemos un mal uso de la vida, pues tampoco quiero ese privilegio. Si privilegio es que los hombres ocupamos los espacios de máximo poder a costa, por ejemplo, de muchos accidentes cerebrovasculares o a costa, por ejemplo, de perder los espacios íntimos de cuidado, de familia, por ese desarrollo demasiado importante de lo laboral y muy poco importante de lo humano, pues realmente yo tampoco quiero ese privilegio. Y si privilegio finalmente significa que mi capacidad de ser, por el hecho de haber nacido de hombre, vale más que el de cualquier otra mujer, aunque sea sencillamente por un principio básico de justicia de la de verdad, de la profunda, de la que tiene que ver con la igualdad, yo no quiero ese tipo de privilegio. Somos distintos. Personas, dos hombres, un hombre y una mujer, dos mujeres, son distintas porque cada persona es única en el mundo. Pero lo cierto es que no deberíamos tener ningún tipo de limitación social, de parámetro social que nos colocara en un lugar diferente por el hecho de ser hombre o mujer. Por ejemplo, algo tan sencillo como por ejemplo, en el proceso de socialización, esta cosa que nos falta tanto a los hombres, que es la capacidad empática, la capacidad de poder determinar y ver cómo somos, cómo nos comportamos y cómo se comporta la persona que está al frente. Ser capaz de sentir mis emociones, mis sentimientos y también percibir la de los otros. Así, por ejemplo, hemos hecho varios estudios a través de este observatorio, a través del Ministerio de Igualdad en su momento, sobre cómo es la percepción de los hombres en determinado tipo de empleos y en determinado tipo de desarrollos laborales. La verdad es que si la empatía no es una de nuestras características de socialización, para determinado tipo de empleos y desarrollos vitales va a estar muy complicado poder ser hombre. Estoy pensando, por ejemplo, en las fuerzas del orden público, en las fuerzas de seguridad del Estado. Si esas personas en su mayoría son hombres, como ocurre en España, y tienen que atender una situación de emergencia, por ejemplo, a una mujer, por ejemplo, a un niño, por ejemplo, a un hombre que está en una situación de peligro, y su capacidad empática es muy reducida, sin duda, su género, el hecho de ser hombre, le va a limitar a la hora de poder desarrollar esos espacios de atención y cuidado en su desarrollo laboral convencional. Pero todo esto tiene un origen, y un origen fundamentalmente emocional y que está ligado a nuestra psique. Así, por ejemplo... Ahora, profesor, hay un comentario coherente con lo que usted está discutiendo. Dice, Ya. los hombres nos volvemos víctimas del discrimen por género. Se ve en algunas convocatorias de empleo, por ejemplo, en los centros de cuidado de niños o envejecientes, se suele leer, se busca maestra, enfermeras, cuidadoras, aunque claro, en el caso de las mujeres es mucho más notable. Ahí está. Es importante entender que el género, como decía, nos fastidia a todas y a todos, pero no por igual. Estamos en una sociedad patriarcal, con lo cual hay determinado tipo de facilidades que por el hecho de haber nacido hombre vamos a tener de origen. Y por lo tanto, habrá que desarrollar, tanto a nivel legal, como ha pasado en España, con la ley de igualdad, con la ley de protección, con la ley de igualdad de trato de 2011, con la ley 2004 contra la violencia de género, la ley integral en contra de la violencia machista,
todas estas leyes lo que hacen es intentar equilibrar la balanza que de origen está desequilibrada. Una concreción muy clara es, por ejemplo, el hecho de que si a nivel laboral, vital, a nivel relacional, a la hora de estudiar una carrera o de poder desarrollar un empleo, pero también a la hora de vivir y relacionarnos en el sexo o en las relaciones de amistad o en el amor, hay una diferencia estructural de cómo lo aprendemos, es muy posible que haya una permanente situación de malestar, fundamentalmente para las mujeres, pero también a los hombres. De todas formas, me gustaría evitar la palabra víctima, porque aquí si no caemos mucho y muy fácilmente en el discurso de victimización de los hombres. Y yo lo que quiero es que la sociedad cambie. No quiero víctimas, quiero soluciones, no quiero el perdón, quiero la responsabilidad. Y en este sentido, de muy poco sirve pedir perdón o tener culpa por haber realizado un tipo de conducta u otro, que también es una de las cosas que suceden mucho con el cambio masculino, con el cambio de los hombres, que se lo colocan mucho en la culpa y en la flagelación de las cosas que he hecho mal como hombre. Y es importante entender que el machismo que realizamos cada día es nuestra responsabilidad. Sin duda lo es así. No somos responsables del machismo de los últimos 4.000 años, pero somos responsables del machismo que ahora yo puedo ejercer o no en mi vida cotidiana, en mi trabajo, como persona que se dedica a la educación, como persona que se dedica a la ingeniería o como persona que se dedica a impartir justicia. En ese sentido, tengo que tener mucho cuidado de hacer esa revisión de género para saber desde dónde estoy trabajando y desde dónde estoy pensando y cuál es mi lugar. ¿Sí? Por ejemplo, ahora creo que podéis ver la foto, ¿no? en la pantalla. Inmediatamente yo veo la foto y la pregunta es muy fácil, muy sencilla. ¿Cuál es el género de la persona que está ahí? ¿Cuál es la estructura sexo-género que le han concedido a esa personita que está ahí en la pantalla? Seguramente si la miramos y vemos alguno de sus rasgos, pues inmediatamente nos vendrán determinado tipo de imágenes y de estereotipos con los cuales construimos esta imagen. El hecho de ver, pues por ejemplo, parece que está en un carrito, ¿verdad? En un carro de bebé. En este caso, esta personita tiene aquí unos 9 meses, ¿sí? Tiene, bueno, pues tiene pues ese carrito de color rosa. Entonces, inmediatamente, si acudimos al estereotipo, seguramente pensaremos que se trata de una niña, porque el color rosa sigue identificando todavía a lo femenino. No así el azul, porque las mujeres sí pueden llevar elementos azules y no hay ningún problema en que las mujeres se muevan en el espacio masculino, pero todavía hoy, siglo XXI, 2021, que un hombre vista de color rosa o que utilice este color o que utilice determinado tipo de parámetros entendidos como femeninos, se ven enseguida como acusados o como terribles, ¿no? Como algo que no puede ser, que no podemos sostener. Si miramos la imagen también, podemos ver, pues, por ejemplo, que lleva una especie de gorro, ¿no? De gorro así como de tiburón, ¿sí? Ahí con los dientes. Entonces, bueno, pues esa imagen a lo mejor de un gorro más, así podría ser más masculino, ¿no? Entonces, inmediatamente todos los estereotipos en torno a la masculinidad nos surgen. Vemos sus labios y vemos que son así como carnositos, ¿no? Y como esta foto la utilizo en muchas ocasiones, en alguna de mis conferencias, rápidamente una mujer, un hombre levanta la mano y dice, no, no, está claro, es mujer porque tiene los labios bien bonitos, tiene el cutis muy suave y es muy bonita. Por lo tanto, tiene que ser una mujer. Así que ya saben todos los hombres de la sala, los que nos están escuchando, que los hombres somos feos por naturaleza, según esta misma estereotipo. Al final lo que sucede es que estamos proyectando permanentemente, que realmente no sabemos qué estamos viendo, porque somos incapaces y seguimos totalmente incapaces, además no os lo voy a decir, si esta personita es un hombre o una mujer. Pero es que es igual, porque a la hora de tratarla, a la hora de tratar a esta persona, lo fundamental es que la tratemos o le tratemos con todo el cuidado y la atención, independientemente de cuál sea su género. Sin embargo, si sabemos su género, vamos a cambiar, por ejemplo, en castellano, el artículo determinante, vamos a cambiar, por supuesto, el adjetivo, va a ser en femenino o masculino, no es así en inglés, en castellano sí. De repente vamos a utilizar términos más suaves, más cuidadosos, si pensamos que es una mujer. Si es un hombre, vamos a utilizar términos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, con relación a los labios. No, se nota que tiene los labios, una mandíbula fuerte, una mandíbula más masculina, o tiene los labios, o por ejemplo, tiene los labios tan bonitos que va a ligar un montón de chicas, ¿no? Que va a conseguir ligarse un montón de chicas. No, pues tiene las pestañas muy largas, entonces seguro que es chica porque solamente las mujeres tienen las pestañas largas.
O inmediatamente algo que tiene que ver con la conducta, ¿no? No, bueno, como es una chica, les digo, por ejemplo, les pregunto, ¿cuál será su futuro laboral? ¿Cuál será su futuro vital? ¿Vale? E inmediatamente acude a nuestra mente todas las aprendizajes aprendizajes y socializaciones que hemos recibido en torno a lo que es una mujer y un hombre. Entonces, quien ha visto una mujer, pues la verá en el desarrollo, en el desempeño de lo que se ha entendido tradicionalmente como mujer. Quien es capaz de ver en la imagen un hombre, hará lo mismo, pero en masculino. De tal forma que al final lo que sucede es que no estamos en un espacio de realidad, no estamos en un espacio de representar la realidad, sino de hacer esa ciencia ficción del género y representar a partir de lo que nosotros pensamos que pueda ser más de lo que es realmente, ¿no? Hace poquito también en una charla una mujer me decía, no, es una mujer, es muy linda y por lo tanto va a sufrir mucho por amor. Fijaros qué importante esto, ¿no? Y sin embargo un hombre dice, no, no, es un hombre y además es muy guapo, con lo cual va a ligar mucho, ¿vale? Va a conseguir muchas mujeres estén pendientes de él, ¿no? Pues sencillamente con esta apreciación y esta proyección ya le estamos marcando a este bebé, a esta personita, un futuro que va a tener una estructura diferente en la sociedad y que va a ser así en el ámbito laboral, en el ámbito vital, en la escuela, en cualquier ámbito de su vida, va a haber una percepción previa que va a ser su género. Esto es lo que tenemos que intentar romper en la medida de lo posible. Si hacemos la misma apreciación con esta otra foto, podría pasar algo parecido, ¿no? Podríamos estar en las mismas. El pelo largo será de chico, será de chica. La camiseta azul, como hemos comentado, podría ser de chica, porque las chicas también llevan camisetas azules, pero entonces es chico, es chica. La posición del brazo, la mirada. Con esta foto, fíjense qué importante, una mujer me dice, no, es seguro un hombre, porque las mujeres nunca miran directamente a la cámara, porque las mujeres nunca miran directamente a quien está enfrente, porque no se atreven. En realidad, ¿de quién estaba hablando ella? Estaba hablando de sí misma, estaba hablando de su proyección de género y, por lo tanto, la proyección de género que va a hacer sobre sí misma, sobre su trabajo, sobre sus hijos e hijas y sobre su entorno. Y por lo tanto, esto es lo que intentamos romper desde esta estructura de género. El género está presente, tan presente en nuestras vidas, que o le damos ese lugar de cambio o realmente tenemos un problema importante a la hora de manejarnos, ¿no? de poder descubrirlo. El patriarcado está en muchas culturas, atraviesa casi todas las culturas. No todas. Tenemos las culturas en Polinesia, en el sur de México, en la zona de Oaxaca, en Cuchitán, en otros lugares del planeta y en otros lugares del mapa, pequeñitos, con culturas que se han salvado o que han buscado otras estructuras que nada tienen que ver con la patriarcal. Pero la verdad es que ese patriarcado se representa muy fácilmente en esa línea. En nuestra cultura occidental, por supuestísimo, muy marcado desde la escuela. ¿Qué tipo de persona pueden encontrarse en un juzgado según haya ido o haya tenido un tipo de mochila, de bolsa para ir a la escuela u otra? Imagínense que la persona que tienen frente a ustedes en el estrado, pues ha tenido una vida ligada al mundo principesco, a las princesas Disney, al color rosa, a la necesidad de permanecer y de tener ese cuidado de las demás personas, a estar siempre pendiente de los demás, a estar en ese lugar de ser la mujer perfecta y que afortunadamente va cambiando y va evolucionando, pero todavía siguen llevando estas mochilas, estos estuches, estos lapiceros que tienen ya una determinación de género perfectamente marcada. O tienen ustedes en el estrado a una persona que ha recibido una educación y una socialización donde todos sus muñecos se golpean entre ellos, incluso los legos, incluso los muñequitos que tienen de peluche pues acaban golpeándose entre ellos porque es la forma en que aparecen en los dibujos animados, los japoneses, por ejemplo. O tienen pues esta mochila donde todos los protagonistas están enfadados. Si se dan cuenta, la mochila de ellas todas son sonrientes, la de ellos todos están enfadados, molestos, en situación en posición agresiva. Incluso la forma de anunciar los juguetes de ellos y de ellas es diferente. Las de ellas siempre va ligado a una canción suave, divertida. Las colonias en los anuncios de publicidad. La colonia que es para ella es una mujer que sonríe, que va entre la naturaleza, que descubre su cuerpo, que descubre su sensualidad. En el caso de los hombres, no hay un solo anuncio, fíjense a ver si lo encuentran, un solo anuncio de colonia para hombre, de fragancia para hombre, en el cual los hombres no estén enfadados, o serios, o profundamente serios.
Entonces, claro, imagínense que delante del estrado van a tener una persona que se ha criado y se ha desarrollado en un espacio de socialización que tiene que ver con la empatía y el cuidado, y otra que se ha ligado a la guerra, al conflicto. No es extraño que tanto en Puerto Rico como en España, como en la mayor parte de los países, por no decir en todos, el número de hombres que están en estado carcelario ronde el 90%. Esto no quiere decir que las mujeres sean más listas y no vayan a la cárcel, o que en los juicios tengan mucho más cuidado con las mujeres que con los hombres. Quiere decir fundamentalmente que la mayor parte de los delitos y de la violencia está en manos masculinas. Quiere decir que se estructura de alguna forma desde lo masculino. En ese sentido, el patriarcado nos deja imágenes culturales muy curiosas, donde los hombres siempre son el centro de la atención y el centro del poder. Y esto, aunque es tremendamente cansado, lo que es fundamentalmente es tremendamente injusto, porque las mujeres siempre aparecen en todas las fotografías justamente en ese lugar, o detrás, o debajo, o desde luego con mucho menos lugar. El mundo sigue avanzando, pero la estructura sigue siendo la misma. Fíjense en esto, que es un ejercicio que hacemos en aula muchas veces, que es coger las fotografías familiares y ver la posición de los hombres dentro de las fotografías y ver el lugar que ocupan los hombres y las mujeres y cómo se representa totalmente el estereotipo de género para ellas y para ellos. Las mujeres aparecen, pues, como en este caso, sentadas o abrazadas a los niños, más cerca de alguno de ellos. Aparecen detrás o bien detrás del marido, aparecen en torno a la imagen de lo masculino, pero sobre todo la de él aparece siempre en posición de fuerza, de poder. Si vamos al noticiero o al periódico, a las fotografías de periódico, los hombres siempre en actitud o muchas veces en actitud beligerante, las mujeres siempre en situación de discriminación, de violencia contra ellas, una situación en la cual las mujeres van a estar en una situación de menos poder. La American Way Life, esta estructura de pensamiento que se crea justo, fíjense, muy curioso, después de la Segunda Guerra Mundial, en concreto en Estados Unidos, para intentar recuperar el puesto de trabajo de la mayor parte de los hombres que habían ido a la guerra, porque la mayor parte de las fábricas en Estados Unidos estaban ocupadas y sostenidas por las mujeres. Casi todos los hombres estaban en el campo de batalla. Entonces los hombres vuelven, pero no tienen trabajo, porque las mujeres están ocupando ese espacio laboral. ¿Qué hace entonces la sociedad americana en aquel momento extraordinariamente conservador? Es decir, bueno, esto no puede ser. Vamos a crear un ambiente especialmente cuidadoso y cuidador, donde las familias sean estupendas, muy divertidas, muy llenas de glamour, y donde la mujer esté rodeada de cosas bellas y el hombre vuelva al espacio laboral, ¿no? Entonces se convierte de nuevo en el centro. Pero no hay que irse muy lejos, porque el reggaetón o el rap o cualquier cultura moderna y antigua sigue representando esta estructura donde el hombre es el centro. Es el centro del deseo erótico de las mujeres, pero también fundamentalmente es el centro de la dependencia de esa estructura de poder. ¿Alguna pregunta por ahí, Tamara? Sí, le voy a hacer una pregunta y aprovecho para solicitarle que agrande la presentación para que se vea la imagen agrandada. ¿Por qué usted cree que precisamente en este momento histórico es tan importante trabajar con hombres e igualdad, y en especial con hombres? Sí, vamos a ver. En la situación actual, por desgracia, no dista mucho de los últimos 4.000 años de patriarcado. Seguimos siendo el centro y sigue habiendo una discriminación importante hacia las mujeres. Sin embargo, tenemos un momento histórico muy potente, y es que el feminismo ha dado un salto importante, el movimiento Me Too, la presencialidad y el descubrimiento, que en realidad no es nada más que la visibilización de algo que ya sucedía. No es que ahora haya más discriminación contra las mujeres o que haya más violaciones contra las mujeres o que se ocupe más el lugar del cuerpo de las mujeres, posiblemente menos que nunca en la historia. Pero sin embargo, ahora sí hemos podido girar la mirada y darnos cuenta de que esto tiene que ver con que los hombres estamos ejerciendo violencia. Fíjense, una de las cosas que más me llama la atención de este último trabajo que hemos hecho en el Ministerio, en el de Sanidad, es que hemos estado elaborando estrategias de salud sexual y reproductiva para evitar las situaciones de violencia en los partos, en las situaciones en relación entre adolescentes, ver qué podemos hacer con el tema de la prevención de embarazos no deseados no planificados, que sigue siendo un problema muy importante, ver qué ocurre con esa cantidad de mujeres que en medio mundo siguen siendo madres solteras porque no hay un cuidado en torno al tema de los hijos. Los hombres no somos padres presentes y corresponsables a nivel estadístico, y por lo tanto eso implica una serie de problemas jurídicos, judiciales importantes, donde en muchas ocasiones no siempre la custodia compartida es posible,
o no siempre hay una igualdad en los cuidados, aunque haya esa custodia compartida. Entonces, ¿cuál es el centro de todo esto? Pues el centro no es que las mujeres estén discriminadas, es que los hombres les discriminamos. Es decir, el problema no es que las mujeres sufran violencia y por lo tanto tengamos que defender a las mujeres. El problema fundamental es que los hombres estamos ejerciendo esa violencia. El problema es la violencia, sin duda, la violencia machista, en cualquiera de sus formas. Pero si se dan cuenta, lo que nos está sucediendo es que estamos centrando demasiado la atención en la víctima y quitándole la visibilidad al agresor. Por ejemplo, en mi país hay un número de mujeres muertas por violencia de género importante. Aparece el número de mujeres que mueren cada semana, o que mueren a lo largo del año, que sufren agresiones, otra situación más de violencia machista, de violencia de género, pero sin embargo lo que sucede es que se pone la atención y se dan los datos de la víctima. Sin embargo, el agresor es J.H. Fernández o J.H. A. Es decir, 32 años, no se dan más datos, tampoco se visibiliza al agresor, con lo cual es como si esa agresión no tuviera un origen. Y eso es lo que ocurre realmente a la hora de analizar y de vivir estas cosas, ¿no? Como que estamos perdiendo la oportunidad de cambiar el mundo si cambiamos a los hombres. En esta estrategia de salud sexual y reproductiva, un grupo de compañeros preguntamos qué cantidad de estrategias de cuidado tendríamos que poner encima de la mesa en este momento si los hombres estuvieran en plena disposición de cambiar su modelo de masculinidad tradicional. Es decir, si fueran un poco menos hombres al modelo tradicional. ¿Qué pasaría si los hombres fuéramos un poco menos hombres? Nada más, un poco menos. Un poco menos significaría que moriríamos menos en accidentes de tráfico montado en un auto. Un poco menos significaría que habría menos violaciones, menos agresiones, menos violencia, menos guerras, menos situaciones de discriminación, menos malestares contra nuestro propio cuerpo, con el de otros hombres. Recordar la estructura de las guerras. Las víctimas fundamentalmente es población civil son mujeres y niños, pero quien las generan y quien toman el arma fundamentalmente siguen siendo varones, siguen siendo hombres. Entonces, esto es lo que hay que cambiar, la perspectiva de que la violencia está unida a la determinación de ser hombre. ¿Se puede ser hombre sin violencia? ¿Se puede pensar en una masculinidad que no conlleve violencia? Sin duda, pero hay que construirlo para que esto sea así, para que esto sea posible. Hay dos preguntas adicionales, profesor. Sí. Preguntan si bajo el orden actual somos las mujeres quienes criamos, somos nosotras las primeras que tenemos que desconstruir, aprender y desaprender. ¿Podría dirigirse la acción a nosotras? Sí, curiosamente, esta es la pregunta que siempre me hacen cuando llevo hablando un rato sobre masculinidades. Enseguida me preguntan, pero bueno, las mujeres también son bien machistas y pueden estar creando y regenerando esta socialización machista. Pues sí y no. Sí están en la crianza más tiempo, por supuesto, pero la masculinidad en ausencia es la mejor estructura de socialización de la masculinidad. Es decir, una masculinidad que no está presente y una masculinidad que no está en cuidado, lo que nos está diciendo es los hombres ni están ni cuidan. Con lo cual, realmente lo que tenemos que hacer es reestructurar esa vivencia, entender que contra el patriarcado no hay una vacuna. Ojalá hubiera una vacuna que nos salvara a todos del patriarcado y que nos colocara en una situación de igualdad natural y de igualdad justa, que correspondiera a nuestra vida en justicia y a nuestra vida en relación. Pero no existe tal, existe justamente lo contrario, una permanente construcción de las relaciones en discriminación, en diferencia, y que va a dar un modelo a la mujer y un modelo al hombre. En concreto, por ejemplo, frente a la violencia de género, algo tan sencillo como esto. La responsabilidad de la mujer está en encontrar su propio lugar de fuerza y fortaleza y no vincularse a un hombre violento. Ah, pero hay un problema. Si todos los hombres nos criamos en la violencia, ¿con qué persona se va a vincular esa mujer? Porque no va a poder vincularse con un hombre, porque todos los hombres han sido y han construido sus relaciones desde la violencia. Dicho de otra forma, la responsabilidad de las mujeres es sin duda elegir una situación que no esté ligada a la violencia. La responsabilidad de los hombres, primera y por delante de todas las demás, está en no generar esa violencia. ¿Cuántos delitos de violencia habría si los hombres no violentaran? ¿Cuántas situaciones de violación habría si los hombres no violaran? Entonces, es así de sencillo. Estadísticamente, en mi país, por hablar de números muy claros, ¿no? 94% de las agresiones sexuales en mi país están producidas por hombres. Entonces, estamos hablando de que prácticamente si los hombres dejaran de agredir y específicamente de violar,
a las mujeres y al cuerpo de las mujeres o de otros hombres, sencillamente las violaciones no serían un delito, porque no habría violaciones, porque ya no sería una problemática dentro del espacio social. Profesor, solicito nuevamente que ponga la pantalla grande y quiero compartir un comentario importante de la profesora Ilia Vázquez Cascot, quien es recurso docente y fue parte de la comisión que creó los módulos de agresión sexual. La profesora comenta que los casos de violencia de género en el ámbito público están enfocados en las conductas de las mujeres y no en la adjudicación de responsabilidades de quien agrede. De acuerdo, hay una invisibilización de sus actos. Eso es. Así es exactamente lo que estaba comentando. Es decir, no solamente se invisibiliza los actos, sino se invisibiliza al agresor. Lo cual, fíjense, educativamente, que yo creo que esto es una parte muy importante de la justicia y de las condenas, tienen que ser ejemplares o tienen que generar ejemplaridad, pero sobre todo educación social. Si tú a un hombre que ha ejercido violencia no lo visibilizas, no se ve qué tipo de castigo recibe, o incluso de facto muchas veces no recibe nada más que un castigo leve frente a una agresión que se hubiese producido sobre otra mujer que no fuera su pareja o sobre otro hombre en la calle, seguramente hubiese recibido una pena mayor, pues da una sensación de de absoluta certeza a ese hombre violento, de ser invulnerable, ¿no? Bueno, pues es que he pegado a mi mujer, no me han condenado, es que está bien lo que estoy haciendo, ¿no? O, por ejemplo, que, pues como sucede ahora mismo en mi país y, por desgracia, todavía en muchos otros, ¿no? Se hacen una serie de programas de recuperación de los hombres que han ejercido violencia. No se hacen de forma adecuada, no se hacen a cambio de condena y muchos de ellos no reciben nada más que una sesión de terapia y prácticamente no les sirve absolutamente para nada, por no decir nada. Y sin embargo salen a la calle con el mismo tipo de comportamiento estructural, que es lo que realmente tenemos que analizar. ¿Por qué los hombres son violentos? ¿Por qué la estructura de la violencia masculina tiene esta forma? Pues fundamentalmente sean dos estructuras en ese hombre violento que se repiten en todas, ¿vale? En todas esas personas. Hombre violento es hombre que está ligado a un modelo de machismo que genera esa violencia sobre las mujeres. Tiene que tener la creencia de que las mujeres valen menos que él para poder ejercer esa violencia. De hecho, ejercerá violencia sobre todas aquellas mujeres que él considera que le pertenecen, por ejemplo, específicamente sobre su pareja o expareja, sobre sus hijas, por ejemplo, o sobre las mujeres que tienen su entorno por debajo de él en el espacio laboral. De esta forma, lo que está claro es que uno de los elementos que identifica a los varones agresores no es su condición económica o su condición social o el empleo que desarrollen. Por desgracia, tengo muchos casos muy diversos y en muchos estratos culturales, sociales y económicos bien diferentes, y la estructura de la violencia es exactamente la misma y el modelo de hombre violento es exactamente el mismo en este tipo de dos elementos, ¿no? Por una parte, ese machismo, por otra parte, una falta de identidad, es decir, una dificultad para tener una buena autoestima, lo cual nos da dos pistas. Una, que hay que conseguir que los hombres reciban una educación más equilibrada, más empoderada de sí mismos, sin necesidad de tener que ejercer violencia sobre otras personas y, sobre todo, una educación en igualdad y que no refuerce el machismo. Tenemos, por desgracia, un recrudecimiento del machismo a nivel social y a nivel mundial por el nuevo surgimiento de determinado tipo de partidos de ultraderecha, pero sobre todo, fundamentalmente, con una ideología que presenta a los hombres como en el bienhacer dentro de este abuso sobre las mujeres y por encima de la igualdad, lo cual es bastante peligroso. Pero a lo que vamos, este hombre agresor va a tener estos dos elementos claves y es a él al que tenemos que cambiar esta estructura, porque si él no está en la agresión, no va a haber agresión. Si alguien se hace daño con algún tipo de... La medicina preventiva, mismamente, ¿no? ¿Para qué sirve la medicina preventiva? Pues sirve para que dejemos de tomar determinado tipo de hábitos que nos llevan a determinado tipo de enfermedades. Pues esto es una enfermedad social, no es una enfermedad psíquica. Los agresores no son locos, esto que quede clarísimo, no son personas perturbadas. Hay un 8% de estas personas agresoras que son perturbadas, igual que en el resto de la población. Pero la verdad es que estos hombres son extraordinariamente calculadores, saben cómo ejercer la violencia exactamente en el momento adecuado. Este hombre que toma pues en la cantina o en el bar, se toma no sé cuántos cubatas o no sé cuántas bebidas o cervezas o chelas, como queréis decirlo, se toma un montón de bebida alcohólica y llega al camino de casa y va paseando por la calle y no golpea a ninguna de las mujeres con las que se encuentra, igual dice alguna
cosa inoportuna, algún piropo, seguramente diría él. Va más adelante, llega a su cuadra y bueno, pues abre la puerta de su portal, de su casa, se encuentra con varios vecinos, a ninguno de ellos le insulta, seguramente abre la puerta del portal amablemente a otra mujer y le deja pasar, pero en realidad a quien va a golpear es a su mujer. No ha golpeado al barman, no ha golpeado a ninguna de las personas con las que ha encontrado y la golpiza, el acto violento se produce precisamente con su mujer porque cree que tiene derecho sobre ella, porque cree que es el lugar para poder hacerlo. Y eso tiene que ver con dos cosas. Una, con el lugar que la sociedad da a las mujeres, pero especialmente con el lugar que da a los hombres. En esta diapositiva, por ejemplo, para hilar un poco con lo que estábamos hablando, se da una idea de qué tipo de información se... La Bella dice que las apariencias no importan, que realmente tienes que encontrar lo mejor en el interior de las personas. Y ella lo descubre en esa persona que es muy animal, muy bruta, que es, bueno, es un animal, es una bestia. Es un hombre, pero se ha convertido en bestia. Entonces ella consigue encontrar la belleza realmente, ¿vale? Dentro de él. Y claro, la belleza no importa a no ser que seas mujer. Es decir, la belleza sigue siendo un elemento fundamentalmente cuestionado en las mujeres. En España hace poco sale un cuadro ministerial donde la mitad del cuadro está constituido por mujeres. Y lo primero que hacen es fijarse en qué tipo de ropa llevan puesta. Y empiezan a hacer un análisis de qué tipo de estructura de belleza tienen o no, cuando a ninguno de los hombres de ese mismo cuadro ministerial se les hace este tipo de análisis, ¿no? De cuál es su vestimenta o de qué tipo de marca están vistiendo sus trajes, ¿no? Igualmente la sirena, ¿no? La sirenita, cómo cambia todo su mundo por él. Pero claro, la pregunta no es por qué cambia ella todo su mundo por él, la pregunta es por qué él no mueve ni un solo pie, ni un solo ápice de su mundo de príncipe feliz por ella. No cambia nada de su vida y es ella la que tiene que adaptarse a su vida, a su realeza, a su mundo, a su estructura de andantes. Él no se convierte en sireno, es ella la que tiene que convertirse en andante. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, a aquellas princesas a las que se le roba un beso, ¿no? La Bella Durmiente, Blancanieves. Este beso es robado y además tienen que estar contentas de que llega un señor que no conocen de nada, que es el príncipe, que llega al final del cuento y le roba ese beso, sin ningún tipo de permiso. Entonces estamos de alguna forma posibilitando o facilitando que ese beso pues, sea algo normal. Sin embargo, a nadie le dice a los hombres, a los príncipes, que esa conducta no es correcta, sino por el contrario, los príncipes están reconocidos en esa conducta de no estar presentes, de llegar al final del cuento, de tener perfecta, bueno, pues como Humphrey Bogart, pero también como la bestia, pero también como Hardin, como todos los personajes famosos del mundo del cine o del mundo de las historias, de las teleseries, donde los hombres tienen ese carácter como adusto, como hacia adentro, ¿no? Como que no pueden expresar la emoción y que todo eso está bien, ¿no? Y son ellas las que tienen que conseguir sacarle la emoción de dentro y hacerlos buenos, ¿no? O salvarlos, ¿no? Fijaros este mito, la importancia que tiene en los delitos relacionados con la violencia de género. Si las mujeres son las grandes salvadoras de los hombres, las que pueden encontrar la mejor parte dentro de ellas, pues es muy fácil que encontremos muchas declaraciones de mujeres que dicen que estaban esperando 20 años siendo golpeadas diariamente a que su hombre cambiara. O estaban esperando porque ellas estaban convencidas de que él les quería. Es decir, hasta qué punto el amor romántico, el modelo de relación les está haciendo daño a ellas y por supuesto también les está colocando a ellos en ese lugar de poder. Porque de nuevo, si el amor romántico es una cárcel para las mujeres, es una panacea para los hombres, con lo cual tendremos que recuestionarnos cuál es nuestro lugar dentro del amor. Por ejemplo, algo que repetimos muchas veces en el aula y que trabajamos mucho con el profesorado y con los agentes sociales, que es esta cosa del amor como moneda de cambio. Esta cosa que hacemos los hombres de utilizar el amor en carencia. Yo no te doy, no te ofrezco, tienes que venir tú a pedirme, incluso una caricia, incluso un beso. Y entonces los hombres siempre estamos en esa posición dura de sostener y retener el amor, ¿no? Que de alguna forma pues, nos coloca bastante lejos de encontrarnos con nuestra pareja en igualdad. De nuevo estoy hablando de estereotipos, luego cada persona lo va a desarrollar de una forma, pero a la hora del conflicto o de las relaciones en conflicto en pareja, esto va a salir muchas veces. Esta estructura donde los hombres van a estar siempre en dependencia o en relación poco agradable
con el cuidado, con algo tan sencillo como el cuidado, que es otro de los grandes aprendizajes. Si los hombres desarrollaran los espacios de cuidado con mucho más atención, con mucho más tiempo, se dedicara un tiempo específico a que los hombres pudieran desarrollar estas habilidades de cuidado, sin duda la sociedad estaría mucho más equilibrada y habría mucho menos situaciones de violencia. Es casi un automático, ¿no? Profesor, antes de continuar, quiero hacer unas preguntas importantes que están en el chat. La primera es un comentario que dice: por lo que escucho de su presentación, el castigo es la solución. No piensa que la educación y la prevención es lo fundamental. Me parece una buena ocasión para que también usted hable y explique su participación en el proyecto Ulises. Sí, pues precisamente quiero que me tomaran el número cambiado porque es precisamente lo opuesto a lo que yo hago. Digo que es importante que aparezca las consecuencias de la acción violenta de forma pública. Es decir, si un hombre ha cometido un delito, da igual que haya sido contra su mujer, su exmujer, una violación a su mujer o una violación a una persona que vaya por la calle o una situación de agresión con cualquier persona que no sea familiar, es decir, ese hombre tiene que pagar por su delito, sin duda. Pero la fórmula no es únicamente la punitiva. La única forma es la educativa. De hecho, cuando hablo de la punición, es decir, cuando hablo de que es necesario castigar a los hombres agresores y que haya una condena visible de esos hombres agresores, lo digo porque precisamente va a ser educativo. Es decir, si un hombre ve que golpeando a una mujer va a tener 20 años de cárcel, seguramente va a dejar de golpear a una mujer. Seguramente se replanteará o se recuestionará su masculinidad desde la violencia. Pero antes de llegar a eso, y esto es fundamental, porque ahora mismo el último toque de cambio hacia la igualdad precisamente está en el ámbito jurídico, hace falta hacer todo este proceso anterior de educación y de reeducación. Dicho de una forma muy clara, tenemos que educar a los hombres en un modelo distinto de masculinidad que no sea tóxica, que no sea violenta, que no genere daño. Y esto se hace desde la educación. El proyecto Ulises, que comentaba la licenciada Tamara, es un proyecto que llevamos desarrollando en España desde hace 21 años. Desde el año 2000, en centros educativos, trabajamos con profesorado, alumnado, madres y padres, intentando explicarles precisamente esto que les estoy contando, ¿no? Que hay otras formas diferentes de ser hombre que no implican violencia. Que hay otras formas distintas de visibilizarse como mujer, empoderarse como mujer, colocarse en un lugar adecuado para no caer en una situación de violencia. Entonces vamos a educar para el cambio. Y en ese sentido, el proyecto Ulises no solamente trabaja dentro del ámbito de la escuela, sino que va un poco más allá. Prácticamente desde el segundo año, 2001-2002 en concreto, empezamos a intervenir con agentes sociales, es decir, personas que están en otro nivel de socialización con hombres adultos, que están en determinado tipo de grupos de formación o determinado tipo de grupos laborales. Vamos a trabajar también en el ámbito sanitario, que como saben es un ámbito que tiene mucha relación con el tema de la violencia y que va a percibir en primera persona estas situaciones de violencia y va a poder visibilizarlas mucho antes de incluso de que en algunas ocasiones se lleguen a producir. Hace falta entonces trabajar con este personal médico. Hace falta también trabajar con las fuerzas del orden porque según cómo hagan esa primera atención a esa mujer que recibe violencia, fíjense, estos últimos años varios casos paradigmáticos donde entra el policía con tanta fuerza a intentar salvar a la mujer. Recuerden, por ejemplo, este modelo de masculinidad tradicional del Salvador, del Superman. Pues este hombre policía se lo creyó tanto que entró a salvar a la mujer. ¿Cómo la salvó? Golpeando al agresor. ¿Qué hizo la mujer? Defender a su marido. ¿Qué pasó? Que no se presentó denuncia en aquel momento y que posiblemente tardaría mucho más la mujer en volver a presentar una denuncia contra aquel hombre agresor, que es su marido. Entonces hay que entender toda la estructura de la violencia para poder intervenir. Por eso es tan necesario no caer únicamente en la punición, sino estar específicamente ligados a cuáles son los procesos y por lo tanto también hacer mucha formación a policía. Desde el año 2011, le comentaba hace un poquito, justo en la entradilla de esta conferencia, a las compañeras de la universidad y a las compañeras del Poder Judicial, bueno, pues cómo nosotros estamos haciendo esta intervención en el ámbito jurídico por lo necesario de esta parte, ¿no? Como os decía, año 1997 sale el primer informe, por ejemplo, en Puerto Rico sobre el discrimen de género, así también en otros países en ese tiempo. Por lo tanto, hace falta trabajar qué es lo que ocurre dentro del ámbito jurídico cuando hay una mujer que está juzgando, cuando hay un hombre que está juzgando, cuando hay un hombre y una mujer que está siendo juzgada, qué tipo de
estrategias, estructuras, estereotipos se están volcando en esa relación y cómo podríamos resolverlo de una forma adecuada. Como por ejemplo, pues en mi país hay una concesión inmediata prácticamente de la custodia a las mujeres porque dentro del pensamiento machista se entiende que son las mujeres las únicas cuidadoras posibles. Con lo cual ya no hay un análisis de caso, ya no hay un traje a medida para cada persona, sino que se produce es una, bueno, pues una adaptación del derecho de familia donde únicamente la mujer tiene derecho a los espacios de cuidado de atención. Al revés, también en mi país, y todavía ahora, y eso que han pasado 20 años desde sentencias tan terribles como la sentencia de la minifalda o alguna otra similar, podemos entender que hay un proceso donde a la mujer no se le cree durante muchísimos años cuando hay una agresión sexual. Se entiende primero que ella es la que está generando esa agresión sexual o que es parte partícipe de esa agresión sexual y afortunadamente este movimiento MeToo y este movimiento frente al caso de la manada, que como saben ha sido bastante paradigmático y podríamos entrar un poco más en profundidad si quieren, socialmente ha significado por fin creemos a esa mujer que está generando una denuncia y que por lo tanto se le va a creer más en el ámbito jurídico. Desde ese año 2011 el proyecto Ulises también trabaja específicamente con la intervención de las masculinidades dentro del ámbito jurídico. Así hemos desarrollado, por ejemplo, un proyecto educativo en el cual también está incluida la compañera auxiliadora, que tuvieron la oportunidad de escucharla esta mañana, y que como jueza, pues que está ligada específicamente a los temas de violencia, aporta esta visión específica y estructural de qué es lo que está pasando en los juzgados en España y en otros países todavía con este discrimen de género, con esta dificultad para poder entender la violencia tal cual sucede en la realidad. Así, por lo tanto, no se trata únicamente de hacer algo punitivo, sino precisamente de lo contrario, de hacer algo creativo, educativo, que genere procesos de cambio. En el ámbito jurídico, también este proceso educativo es necesario. Primero, la formación de todas las personas que están en el ámbito jurídico sobre la perspectiva de género y sobre lo que tiene que ver con la igualdad. Esto es fundamental. Se está planteando en muchos países. Dentro de la ley de igualdad, por ejemplo, en España, es uno de los parámetros fundamentales para el desarrollo de esta ley, que haya una formación de muchos campos sociales de interacción, como por ejemplo el ámbito jurídico. Y por supuesto también es parte de la necesidad de devolverle pues, tanto al agresor como a la víctima un mensaje educativo, un mensaje que diga es posible. Entonces, es posible, por ejemplo, que una mujer retire la denuncia varias veces porque a quien está denunciando la mayor parte de las veces es alguien que conoce, es a su marido, es a su exmarido, es a una persona con la que ha tenido una relación, ha tenido un vínculo, con lo cual es muy posible que dentro de esa vinculación emocional ella plantee dar un paso atrás y no hacer la denuncia. Entonces hay que entenderlo y sostenerlo. Es decir, tanto a la policía que atiende a la denuncia y que la rellena hasta 3, 4 u 8 veces en ocasiones, hasta la persona que va a proceder al juicio y que evidentemente que una mujer retire la denuncia no quiere decir que la denuncia sea falsa. Quiere decir que la denuncia no se ha podido producir porque está interpelada por cuestiones emocionales, por ejemplo, por el amor. Algo tan sencillo como esto. Profesor, le hacemos una pregunta más antes de que continúe y le tomamos la palabra para explorar a fondo el caso de la manada. Es un caso que sí nos importa, lo tenemos como asignatura pendiente, hacer una conferencia sobre el tema. Le comparto que el juez Borelli Irizarry comenta, no es preferible pensar como persona y ver desde todo el tránsito que ser menos o más masculino. Ojalá, en realidad ojalá pudiéramos empezar a hablar ya de personas y no del tránsito de socialización masculina o femenina. Pero la verdad es que, como os decía, a pesar de ser siglo XXI, 2021, seguimos recibiendo todos estos inputs diferenciales y a poco que podáis atender a los dibujos animados que ven vuestros hijos o a las teleseries de Netflix o a las películas o a los anuncios de publicidad o algo más grave y más específico, como es el porno, ¿no? La pornografía en este momento presenta un desequilibrio tan importante y tan brutal hacia el placer masculino frente al sufrimiento femenino que prácticamente no hay posibilidad de generar un equilibrio. Por lo tanto, si todavía hoy en todos los medios, en los ámbitos de socialización, sigue existiendo esta diferenciación, pues es muy difícil hablar de personas y hablar de forma genérica. Tenemos que hablar con lo que está, con la realidad que podemos ver en este momento.
Y la realidad en este momento es que todavía seguimos vistiendo a las mujeres de rosa y a los hombres de azul. Que aunque las mujeres cada vez avanzan más en los espacios masculinos o tradicionalmente entendidos como masculinos, como en el ámbito laboral o como en el ámbito jurídico, todavía tienen muchas dificultades, muchos techos de cristal y muchas imposibilidades para poder llegar ahí. Pero lo más grave es que ese movimiento no ha sido recíproco. Es decir, lo más grave es que los hombres todavía no hemos hecho ese giro que no es un giro gordiano, que es un giro muy sencillo, que es sencillamente romper con esa estructura masculina tradicional que nos oprime y que no nos sirve, pero hay que darse cuenta de que esto es así. Entonces, para que esto suceda, hace falta ese giro hacia otras fórmulas de masculinidad sostenibles, hacia otras maneras posibles de ser hombre. Pero antes tienes que darte cuenta de cuál es tu masculinidad. Es decir, hasta qué punto el patriarcado ha penetrado dentro de tu esencia, dentro de tus venas, dentro de tu sangre, dentro de tus genes, si queréis llegar al extremo, ¿no? Pero cómo desde luego sí ha entrado en tu comportamiento y cómo de alguna forma puedes modificar no solamente el comportamiento, sino el pensamiento que lo sostiene para que podamos vivir de una forma diferente. Para esto hace falta entender que todavía en esta sociedad somos hombres y mujeres. A las personas que no están determinadas de género entre hombre y mujer también hay un proceso de discriminación importantísimo, que es la transfobia, que está generando muchos problemas a nivel jurídico y a nivel real. Y hoy mismo en Puerto Rico o en España se han producido situaciones que nos dicen claramente que esto está sucediendo, con lo cual ojalá un día podamos hablar de educar a las personas en igualdad, de educar a todas las personas en buen trato, en valores positivos, en valores de cuidado. Ojalá un día no haga falta distinguir entre mujeres y hombres, pero hoy en día y todavía la socialización y la educación es tan diferencial que si no, nos sigue haciendo muchísima falta hacer esta referencia al género, que por desgracia sigue siendo, como digo, lo que marca nuestras vidas de forma bastante profunda. Fijaros, por ejemplo, en lo masculino, ¿no? Como la identidad dentro de lo masculino tiene unos determinantes muy concretos, ¿sí? Por ejemplo, pasando a esta directamente, vale. Si atendemos al modelo masculino tradicional, ¿sí? Podemos ver que los hombres aprenden su masculinidad a través del núcleo familiar. Se les determina como quién es el hombrecito de la casa, cómo se habla, por ejemplo, de los genitales femeninos y de los masculinos dentro de la casa, con qué tipo de referencias. Cómo se dice, por ejemplo, a una chica adolescente, ten cuidado, lleva tu celular, avísame cuando vas a salir, cuándo vas a volver de fiesta. Y a un chico adolescente se le dice, pásatelo bien. A ellas les decimos, ten cuidado, prevén, es decir, tienes que tener responsabilidad sobre tu vida, y a ellos no les decimos nada. Cuando en realidad el peligro es él. Con lo cual es a él al que tenemos que darle más información antes de salir de casa. Los más media, cómo reproducen totalmente esa estructura masculina diferencial. La escuela todavía. Me gustaría que me enseñaran, a ver si tienen algún libro en Puerto Rico donde aparezca alguna imagen de hombre haciendo alguna tarea que no sea la tradicionalmente masculina. Porque mujeres sí hay fotos de mujeres que aparecen en otras tareas que no son las habituales. Pero hombres en otro tipo de desarrollos y desempeños que no sean los tradicionalmente entendidos como masculinos, apenas, o muy pocos o ninguna. La sociedad igualmente socializa a través del grupo de iguales. Mientras no surja una disidencia masculina, una alternancia a esa masculinidad tradicional, el modelo prototipo de hombre malote, de hombre líder, va a seguir siendo ese hombre con estructura masculina de violencia. En ese sentido, desde esa socialización tenemos una triple apariencia emocional. Por una parte, tenemos hombres que son apariencia, porque claro, ser un hombre muy hombre todo el tiempo es complicadísimo. Mantener el tipo, estar fuerte frente a la tristeza, fuerte frente al miedo, fuerte frente a todo, llega un momento en que es muy difícil de sostener, ¿no? Y en ese sentido, si estás todo el tiempo en la apariencia, estás en el no ser. Si estás en la fortaleza, que es, pues eso, mantenerte firme, mantenerte fuerte, ser el cabeza de familia, ¿no? El otro día llamaba por teléfono, me preguntan, ¿el cabeza de familia? Digo, bueno, pues según el rato, ¿no? Pues todavía hay gente que pregunta por el cabeza de familia porque se entiende que lo masculino es quien representa el centro o el eje del poder en la casa, cuando en realidad quien lo representa es quien está en la casa, quien está en el desarrollo de la tarea y el cuidado en la casa. Fortaleza en ese sentido nos lleva a no sentir. Si estamos todo el tiempo intentando parar nuestras emociones, controlar nuestro poder, llega un momento en que nos desconectamos de las emociones, nos desconectamos del sentir.
lo cual para desarrollar un delito nos coloca muy cerca de la patología que nos puede colocar muy cerca de las situaciones de agresión o violencia. La violencia, por lo tanto, es un aprendizaje donde los hombres se encuentran cómodos, es decir, por desgracia, estamos tan habituados al juego con la violencia que para nosotros una discusión no es algo de lo que tengamos que huir, es algo que nos hace sentir incluso poderosos. Levantar la voz, alzar la voz cuando hay una discusión, por ejemplo, de pareja, pues nos resulta hasta fácil porque, bueno, pues es el espacio que controlamos. Sin embargo, para la mayor parte de las mujeres, este tipo de violencia les resulta dañina porque no están socializadas en este tipo de violencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene? Si tú estás acostumbrado a la violencia, no sabes cómo es estar en paz. ¿Sí? Yo trabajo, como comentaba la licenciada, en terapia con hombres y para mí es muy sorprendente cómo los hombres de mediana edad llega un momento de su vida, que ya han pasado más de 20 años, que no recuerdan cómo es ese cuidado, por ejemplo, de sus hijos, tienen dificultades para relacionarse, para comunicarse con ellos, tienen dificultades para relacionarse con su pareja y prácticamente llevan 20 años desde que empezó su mundo laboral alejado de las emociones, de los espacios íntimos, de los espacios de cuidado, de los espacios de la casa. Por ejemplo, algo que ha sucedido ahora durante la pandemia y que ha puesto a muchos hombres en dos parámetros diferentes. Fíjense qué curioso. Muchos hombres en casa, aumento de la violencia doméstica, aumento de la violencia machista sobre las mujeres y los niños. Así de sencillo, en estadística. Pero también muchos más hombres en casa, quiere decir que ha habido un grupo pequeño pero posible de hombres que se han dado cuenta de lo importante que es la familia, los cuidados sanitarios, los cuidados de las personas, los espacios de la casa. Y, por ejemplo, muchos hombres han descubierto durante este tiempo de aislamiento o de confinamiento lo que era hacer deberes con sus hijos, porque en otro tiempo no tenían tiempo o estaban tan fijados en que el trabajo era lo primero que no se podían dedicar a estos espacios del cuidado, ¿no? Entonces, si los hombres estamos demasiado cerca de la violencia, estamos demasiado cerca de las situaciones permanentemente de riesgo. En ese modelo tradicional, masculino tradicional, los parámetros de identidad van fijados, esto es parte de la investigación, para que puedan entenderlo muy fácil, son los elementos que las personas, hombres y mujeres, relacionan con el concepto de ser hombre de verdad. Y díganme cómo nos colocan a los hombres si hemos sido socializados en esto frente a la capacidad de delinquir, de generar violencia o de generar violencia sobre las mujeres. Por ejemplo, lo primero que identifican los hombres para ser un hombre de verdad es no ser mujer. Es decir, la identidad masculina surge de la negación de la identidad femenina. Con lo cual esto ya es un problema a la hora de relacionarnos y vincularnos no solamente con todo el femenino, sino con las mujeres en general y, por supuesto, con cualquier cosa que no sea masculino, tradicional, estructurado en ese modelo de fuerza. Claro, estar todo el tiempo en ese modelo nos lleva a una permanente apariencia, esa máscara de lo que debemos ser, esa máscara de solemnidad. Por ejemplo, hace poco aquí en el pueblito donde yo vivo, un entierro, la familia llorando, la mujer, el hijo, la mujer lloraba desconsolada, el hijo lloraba con tal contención que la mandíbula se notaba como vibraba. Pero aparte, esa contención le llevaba a hacer espavientos de violencia, de golpear cosas, y una de las veces, pues golpeó una farola tan fuerte que tuvimos que ir de entierro y luego de hospital, porque no pudo manejar la emoción de la tristeza y la volcó en forma de violencia. La apariencia de sostenimiento de esa violencia, de sostenimiento de esa tristeza, le llevó a una situación de riesgo contra su propio cuerpo. Pero bueno, iniciativa es que los hombres iniciamos, creamos permanentemente, con lo cual no podemos estar en posición pasiva. A la hora de desarrollar cualquier ámbito laboral, vital, nos colocamos más en riesgo porque estamos siempre iniciando, siempre, por ejemplo, compitiendo, ¿no? La competencia como otros elementos identificadores, ¿no? Esta competencia permanente, pues que lleva, por ejemplo, a algo muy concreto ligado a la salud, y así os voy abriendo un poco esa última diapositiva sobre salud. La competencia en el tráfico, en la conducción de un vehículo, pues nos lleva a los hombres a tener más accidentes, a tener una conducción más riesgosa, pero sobre todo a jugarnos la vida propia y ajena. En España, por ejemplo, mueren 62% de hombres, pero mueren una cantidad importante de mujeres, el resto, hasta el 100%, pero ese 38% de mujeres que mueren, la mayor parte de ellas son copilotos, es decir, no son causantes del accidente, sino son las consecuencias de ese accidente que ha generado ese hombre, la mayor parte de las veces por conducción temeraria, o no adecuada o riesgosa, ¿no?
Otro de los identificadores de identidad masculina es la dominación y la fuerza, colocarse siempre en posición por encima, por la fuerza. Daros cuenta que estamos hablando de la identidad masculina por excelencia, es decir, la identidad de los superhéroes. Al fin y al cabo, este es el modelo en el cual se socializa. Tú tienes que ser un superhéroe. Y en ese sentido, sostener el poder y se sostiene a través de la violencia. ¿Cómo consigue Superman, Spiderman o Batman ganar al malo? Educándole, poniéndose a su lado y diciéndole cosas bonitas, o recordándoles que su infancia fue difícil, pero que tiene que ayudarle a cambiar de situación vital, o sencillamente golpeándole, pues golpeándole a través de la violencia. Con lo cual la violencia está autorizada en lo masculino. Otra de las cosas que más muertes y situaciones de violencia genera, la infalibilidad. ¿Vale? Tenemos a nuestros adolescentes y no tan adolescentes en Instagram y en otras redes con los challenge. Los challenge es esa estructura que fundamentalmente masculina de conseguir llegar al extremo del riesgo para demostrar que puedes. Es decir, que eres infalible, que puedes ser, que no fallas nunca, que puedes llegar a hacer las cosas. Entonces ves a los chavales haciendo saltos de parkour, haciendo piruetas imposibles que seguramente han filmado 30 veces porque las 30 veces anteriores se han pegado una golpiza tremenda o se han pegado un cacharrazo extraordinario y andan pues o fastidiados desde la última, ¿no? Pero la infalibilidad, claro, esa infalibilidad que te hace demostrar que tú puedes, pase lo que pueda, pase, ¿no? Es la mejor forma de conseguir que un hombre haga algo, ¿no? Tú le dices a un hombre, no, fíjate, es que yo creo que no vas a poder, y entonces inmediatamente les sale toda la masculinidad dentro, nos sale a los chicos la masculinidad dentro para poder hacerlo, aunque no seamos capaces de ello. Si es levantar un peso demasiado heavy, demasiado tremendo, pues da igual, porque nosotros somos capaces, vamos a levantarlo y nos fastidiamos la espalda, estamos 3 semanas fastidiados de la espalda, pero lo hemos hecho, ¿no? Somos capaces, ¿no? Aquí, por ejemplo, la botella de gas, ¿no? La de butano, ¿no? No, eso que lo haga mi marido, y tu marido a lo mejor está fastidiadísimo y él, para demostrar que puede, es capaz de fastidiarse la espalda 2 veces. El riesgo, ¿no? El riesgo como mecanismo de socialización, pero también como de identificación o de ritual de paso para los hombres. Si el riesgo es un ritual de paso y es una identificación poderosa de la identidad masculina, quiere decir que los hombres vamos a estar permanentemente generando riesgo y sosteniendo el riesgo. A un volante, encima de una rueda, donde haga falta. De nuevo, otra estadística. Accidentes con efecto de muerte en adolescentes entre 14 y 18 años. Por cada 6, ¿cuántos piensan que son hombres y cuántos mujeres? La estadística en España es muy fácil. 5 de cada 6 son hombres. Y esos adolescentes entre 14 y 18 años mueren porque mueren encima de unas ruedas y en acto de riesgo. La pregunta es cómo muere esta mujer. Esta que es una de 6 personas que mueren por accidente o en situación de accidente. Pues mueren habitualmente en la parte de atrás de la moto, mueren habitualmente atropellados por un señor que va con ruedas o mueren habitualmente por la acción de riesgo de un hombre. Con lo cual, en realidad, el efecto de muerte y de violencia de los hombres se multiplica por 2, no solamente hacia uno mismo, que es bastante importante, hay más hombres que mueren en situación de violencia entre hombres, por ejemplo, si vamos a delitos de sangre, las personas que nos están escuchando lo sabrán por estadística, muchos más hombres mueren por efecto por muerte de sangre, son asesinatos muchos más hombres que mujeres, pero sin embargo la pregunta es ¿qué pasa con esos hombres asesinados? Es decir, dejan una familia porque han entrado en una situación de riesgo o una situación que les ha llevado hasta ese extremo de violencia, dejan a unos hijos y por lo tanto generan un daño doble, su propia muerte y la muerte de las personas, la muerte social o económica o de sostenimiento de las personas que están a su alrededor, o de cariño, o de cuidado, o de amor hacia esa persona que se ha muerto, ¿no? Por último, el viaje eterno. Esta cosa que pasa en lo masculino, que es que estamos permanentemente viajando de un lugar a otro, creando espacios y expectativas del siguiente viaje. Es como que nunca estamos suficientemente contentos con lo que tenemos. Esto está bien en el sentido de, pues eso, de approach, ¿no? De desarrollar, de crear cosas nuevas, de estar siempre en proceso, siempre y cuando no vaya en contra de nuestra salud. Siempre y cuando no vaya en contra de la salud de otras personas. Siempre y cuando no signifique que yo pongo por encima de todo mi viaje y por lo tanto paso por encima de mi familia, paso por encima de mi pareja o paso por encima de las mujeres que desde luego no van a renunciar a todo por el viaje. ¿Sí? El viaje puede ser un viaje físico en el espacio. Los hombres tenemos mucho más desplazamiento físico que las mujeres estadísticamente, pero también y fundamentalmente un viaje en lo laboral, en el riesgo de nuevo, en el ejercicio del poder, en el ámbito laboral, es decir, siempre
creando la siguiente prueba, ¿sí? Si unimos esto a la competencia, el poder, la violencia, realmente se hace un paquete tremendo que nos coloca muy cerca de la violencia. Esta es la identidad en apariencia. Sin embargo, y contestando a la persona que nos preguntó antes si creía en la punición, la forma de eliminar este tipo de modelo masculino, de esa estructura masculina tradicional, no es castigar a quien la desarrolle, sino es potenciar en positivo y en educativo a aquellas personas que pueden sacar su identidad oculta más allá de esta estructura tradicionalmente aprendida. Aquellas masculinidades frikis, diversas, diferentes, que se plantean una forma de vida que es tan friki, por ejemplo, que se dedica al cuidado de sus hijos, o que dedica toda la pandemia, en lugar de a protestar porque está dentro de casa, pues a disfrutar del tiempo máximo de cuidado de su gente, de su pareja, de la abuela, de los niños, de las niñas, a poder dedicar un tiempo a construir, hacer, cocinar, disfrutar de ese tiempo de estar, en lugar de estar preocupado por salir a la calle al momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, durante el confinamiento, los hombres se peleaban por quién quería sacar la basura o al perro para poder salir de casa, ¿no? Cuando en realidad lo que estaba dirimiendo y lo que estaba disfrutando realmente era dentro de casa, ¿no? No hay que salir corriendo de la casa. La casa es un espacio para poder disfrutar de las personas y es un espacio íntimo y de protección, o debería serlo al menos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta previa o voy siguiendo. Había una relacionada con el proyecto Ulises. Le preguntaban si existe alguna sugerencia al Poder Judicial español desde el proyecto Ulises sobre el perfil de los candidatos a ser designados para jueces y juezas. No llegamos tan lejos, ojalá nos dieran ese permiso para poder hacer ese tipo de implantaciones. Pero bueno, Grande Marlaska en este momento como ministro de Justicia y parte del profesorado del curso de formación de auxiliadora en la Universidad de Gran Canaria, o sea, para que veáis un poquito cuál es el nivel y el lugar en el que estamos trabajando y en el que estamos interviniendo, es decir, con la máxima intención de que esto llegue al más alto nivel y que, por supuesto, empiece a generar movimiento en cascada, movimiento en cadena, movimiento de forma de árbol, para que esta información y formación llegue a todos lados. Entonces, no tenemos tanta fuerza como para poder buscar esa perspectiva de género en la elección por ejemplo, del Poder Judicial, que sigue siendo todavía hoy demasiado masculina y muy poco presencia de mujeres. De hecho, este año, por ejemplo, con la última elección, creo que solamente hay una persona dentro del Poder Judicial que es una mujer. Pero también, independientemente de esto, cuántas personas dentro del Poder Judicial tienen esta perspectiva de igualdad y esta perspectiva de poder imbricar en su desarrollo profesional y en su desarrollo futuro todas estas políticas que van a mejorar las relaciones en igualdad. ¿Cuántas de estas personas que están en un alto nivel, en el ministerial o en estos lugares de educación, justicia, pues sanidad, están teniendo esta perspectiva? Afortunadamente, cada vez más. El proyecto Ulises no tiene tanto poder como para llegar tan lejos, pero sí hemos podido ir llegando a personas concretas, a ideologías concretas y a pensamientos concretos que nos han llevado a estos cambios. Por ejemplo, ahora hace exactamente 12 años, 14 años se crea un Ministerio de Igualdad que tiene un apartado específico donde se trabajan con las masculinidades y el cambio de las masculinidades. Yo colaboro en ese ministerio, no soy trabajador del ministerio, pero sí colaborador en varios de esos proyectos de intervención. Y uno fundamental fue el desarrollo de un teléfono de información a hombres. No como un teléfono paralelo al teléfono de información para mujeres que reciben agresiones, sino como un teléfono que le colocara en un lugar distinto frente a la igualdad. Con un teléfono de información que le diera información veraz sobre procesos educativos de cambio para sus hijos, para su propio desarrollo laboral, para los planes de igualdad dentro de las empresas, que les ofreciera de alguna forma alternativas a lo de siempre y al modelo ese de siempre. Ojalá llegáramos tan lejos como para estar también a ese nivel del Poder Judicial, pero bueno, en ello estamos, sobre todo en el desarrollo, por ejemplo, en la escuela y en la universidad, para que cada vez más personas que van a salir de esa escuela de Derecho tengan esta perspectiva, que no es ninguna perspectiva distinta al artículo 14 de nuestra Carta Magna. Es decir, la igualdad es uno de los elementos fundamentales nombrado en múltiples ocasiones dentro de nuestra Constitución, pero en concreto en el artículo 14, donde se determina que las personas deben desarrollar su vida en procesos de igualdad.
No que seamos iguales. No hay dos personas iguales en el mundo, repito. Digo por el argumento este permanente de, no, es que no somos iguales. Claro que no somos iguales, pero tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades de vida. Y en este momento, por desgracia, todavía no hay esa igualdad de oportunidades de vida. Habrá que desarrollar y apoyar a las mujeres para que puedan desarrollarse en igualdad, y habrá que desarrollar y apoyar a los hombres en aquellos apartados específicos, muy poquitos también os digo, donde los hombres no pueden tener esta diversidad o esta capacidad de movimiento en lo cotidiano, o en lo vital, o en lo relacional, o en lo laboral. Si, por ejemplo, ahora estamos desarrollando, eso sí, un programa de desarrollo STEF, que es de desarrollo de las asignaturas tecnológicas para mujeres, y simultáneamente estamos desarrollando un proyecto de intervención con asignaturas no tecnológicas para los hombres, es decir, que los hombres entren también dentro de asignaturas ligadas a las letras, a la humanidad, a la psicología, a otra serie de parámetros que hasta ahora mismo pues, no están entrando tanto. De hecho, por ejemplo, en las universidades se está planteando la posibilidad de que en Derecho se haga un apoyo positivo a los hombres para que puedan entrar de forma más de lo que hacen en este momento para equilibrar un poco la balanza. Porque en este momento en las facultades de Derecho, es decir, lo próximo que va a pasar dentro del espacio jurídico en España es que ese 67% va a crecer prácticamente hasta un 80%. Es decir, cada vez va a haber menos hombres en el espacio jurídico, y por el principio de igualdad, pues se trata de que haya un cierto equilibrio. Entonces habrá que desarrollar también la entrada de los hombres en esos tres espacios. Por ejemplo, algo tan sencillo como el tema educativo. No sé cómo sea en Puerto Rico, pero me temo que será muy parecido a España. El fracaso escolar tiene nombre y fotografía de hombre en mi país. La dificultad para la lectura, para el estudio, para la concentración y desde luego para el desarrollo de cualidades más avanzadas en el estudio, tiene cara de mujer. Es decir, el desarrollo de las mujeres está mucho más avanzado a nivel académico, con lo cual lo que se está produciendo en este momento es una pauperización del desarrollo académico de los hombres. Es decir, vamos hacia estadios cada vez más bajos, académicos de los hombres, y cada vez más altos de las mujeres. Por un principio de intentar entendernos, seguramente dentro de poco no podrán hablar ni siquiera del mismo libro porque no habrá alguien que no lo habrá leído. Y por ir un poco más adelante, lo que está sucediendo es que tiene que haber un cierto equilibrio para que la sociedad de nuevo tenga pues, ese equilibrio de los hombres también sabedores y conocedores de la cultura y de la ciencia a todos los niveles, ¿no? ¿Desde dónde intervenimos? Por decirlo muy claro, ¿no? Intervenimos desde la perspectiva de género y la diversidad, esto que quede clarísimo. La diversidad en la que nos encontramos no es mayor o menor que hace unos años, sencillamente la vemos más. Quiere decir que tenemos hombres, mujeres, espacios intergenéricos, espacios intersexuales, personas que no corresponden a ningún género, hay personas no binarias que no son ni hombre ni mujer, pero esto ha existido siempre. Igual que pensar que las personas somos hombres o mujeres al 100%. En realidad, a nivel incluso biológico, no existe esta determinación 100%. Pero sobre todo a nivel social y educativo y vivencial, cada persona elige una serie de parámetros que no tienen que ver, por ejemplo, con este modelo masculino tradicional que yo representé. Seguramente muchos de los hombres que nos están escuchando se habrán identificado con haber recibido parte de esa información y ese tipo de presentación de la masculinidad para ellos, pero sin embargo habrán elegido otras diferentes, habrán podido elegir otros caminos diferentes. Y esto es lo bueno, la diversidad. Y esa diversidad existe y se sostiene. Es decir, hay una diversidad de género, es decir, tenemos hombres, mujeres y espacios intergenéricos que no están definidos de forma tradicional y que, sin embargo, sí existen. Tenemos una orientación del deseo y, por lo tanto, habrá personas que pues, serán heterosexuales, homosexuales, bisexuales, ambisexuales, polisexuales, es decir, hay muchas fórmulas, maneras de sentir el deseo. Y esto no tiene por qué estar ligado a tener un género u otro o a responder a un tipo de comportamiento u otro. Y esto es muy importante porque muchas veces se confunde. Una cosa es la identidad de la persona, quién soy, otra es la identidad de género, a qué género me adscribo o me han adscrito, es decir, me han marcado o yo mismo me he marcado, y finalmente cuál es mi orientación del deseo, mi opción sexual elegida, que puede ser una, varias, diversas, múltiples, y desde luego nada tiene que ver con las dos anteriores. Sencillamente son estadios distintos de la persona, son características de la persona. En ese sentido, trabajamos y intervenimos desde la sensación y desde la creencia de esa diversidad y desde la percepción de esa diversidad y desde que el género nos estructura.
También lo hacemos desde el feminismo como movimiento social para construir igualdad y que rompe con las discriminaciones. Es decir, somos como Proyecto Ulises y como movimiento, como parte de la red de hombres por la igualdad, que soy uno de los fundadores, pues feminista en el sentido de entender que el movimiento es hacia la igualdad, que no existe otro posible futuro. ¿Cuál sería un futuro diferente a la búsqueda de la igualdad? ¿Cómo se puede ser machista pero no demasiado? ¿O cómo se puede ser, cuál es el espacio intermedio entre ser machista y buscar la igualdad? ¿Cuál es el espacio intermedio? Porque muchas veces me dicen, no, bueno, es que el feminismo es un extremo. No, no es un extremo, es un camino hacia el objetivo que para mí está clarísimo, es la igualdad. Con lo cual no hay puntos intermedios. Si yo callo frente a la violencia que las mujeres reciben, soy cómplice de esa violencia. Y esto es algo que es muy importante transmitir de forma educativa a los hombres y poder hacerlo de forma masiva. Es decir, si un hombre, si un vecino no denuncia un delito que está viendo, se convierte en cómplice de ese delito. Si un hombre no denuncia la violencia que otros hombres ejercen sobre las mujeres, está siendo cómplice de ese hombre agresor. Entonces es necesario darle esa responsabilidad del día y del día de hoy, del momento del acto, para poder hacer esos cambios importantes. También el estudio de intervención de las masculinidades desde la igualdad, es decir, trabajar con las masculinidades significa no decirle a los hombres cómo deben ser, en absoluto. Tengan claro que mi opción educativa no pasa por ahí, pasa por cuestionarles, como estoy haciendo ahora con ustedes, con quien me está escuchando, con la idea de los hombres dentro de la cabeza de los hombres, pero también con la idea de los hombres dentro de la cabeza de las mujeres, que es muy importante, porque muchas veces proyectamos ese modelo de superhombre también desde la cabeza de las mujeres, sin duda. Proyectamos ese modelo de lo que debe ser la masculinidad, incluso de lo que es. Yo paseo por la calle en una ciudad como Madrid, en la que yo nací, y paseo por la noche y de repente me encuentro con dos mujeres y lo primero que hacen es cambiarse de acera, con lo cual quiere decir que su percepción de hombre estadísticamente es correcta, porque estadísticamente va a haber muchas posibilidades de que ese hombre con el que se cruce le lance un piropo desagradable, intente agredirlas o intente hacer algo que no sea desde luego adecuado o sostenible a esas horas de la noche para esa mujer, con lo cual estadísticamente va a tener cierta razón en cambiarse de acera. Pero potencialmente para el cambio necesitamos que esa mujer piense durante un segundo por lo menos que cabe la posibilidad y ese hombre tenga claro que no está en ese lugar de la violencia, de que es posible que haya hombres que se constituyan y vivan y se relacionen y vayan por una calle oscura de noche y beban 2 cervezas y sigan siendo hombres decentes, hombres lógicos, hombres igualitarios y no hombres que generen violencia contra las mujeres. En ese sentido, prevención de la violencia machista no significa solamente punición, sino fundamentalmente educación. Y si hay punición, que sea educativa. Desde un modelo positivo y creativo, es decir, no vamos a hablar únicamente de las cosas que hacemos mal los hombres, sino de cómo las podemos hacer bien. El trabajo que yo hago, por ejemplo, en salud con los hombres, fundamentalmente lo que les dice a los hombres es, gana tu bonus de 5 años de vida. Es un bonus gratis. Si tú decides ser hombre de otra forma, te aseguro que vas a vivir 5 años más, porque las estadísticas cantan, porque los hombres morimos más, porque vivimos peor, porque tenemos un mal uso y mal gasto de esa vida, malgastamos nuestra vida, muchas veces con obsesiones tan tremendas como llegar, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy rápido. Ahora en mi país se ha puesto súper de moda el mundo runner, estos corredores a cualquier hora de la noche y del día que se dedican a sudar la camiseta de las calles a cualquier hora. Y muchas veces los hombres, por llegar a retos nuevos y alcanzar posiciones nuevas de poder y éxitos, pues por ejemplo hacen cosas tan sencillas como correrse una carrera de 40 kilómetros sin hacerse una prueba cardíaca antes, que ahora en muchos de los encuentros es obligatoria. ¿Qué supone eso? Pues que muchos hombres de mediana edad que nunca han corrido y que de repente se ponen a correr una maratón de 40 kilómetros por sus masculinidad interna, por sus grandes masculinidades, descubren que pueden hacerlo y que quieren hacerlo. ¿Qué sucede? Pues que muchos de ellos mueren en el intento. Y esto es un mal ejemplo de esa masculinidad en cambio. Un buen ejemplo de masculinidad en cambio es que tú sabes tus límites y si te cansas y te ahogas, te paras, que no pasa nada. Esta mañana leía en un tuit que me parece fantástico, los hombres son más poderosos cuando son conocedores de sus vulnerabilidades. Es decir, tan sencillo como que los hombres tenemos un poder mayor sobre nuestra identidad y sobre nuestra vida cuando sabemos ponerle límite
a nuestros miedos o a nuestras angustias, o sencillamente podemos decir, mira, este es mi límite, esto es lo que yo puedo hacer y hasta aquí, ¿no? No tengo que arriesgarme por encima de todo lo demás. El estudio emocional y del cuerpo, fundamental. Estas cosas que tienen que ver con el género no solamente se graban en nuestra mente a nivel cognitivo, se graban a nivel emociones. Fijaros lo que pasó cuando le enseñé la foto. Cuando enseñé la foto, inmediatamente lo que sobrevino, antes incluso que el pensamiento, fue una emoción frente a ese bebé. Y seguramente, según cómo se ha construido esa emoción, habréis visto un hombre o una mujer. Habéis construido una realidad a partir de la emoción. Pues esto es lo que sucede siempre. Con lo cual, el cambio de los hombres que han sido violentos, por ejemplo, aquellos que están en procesos de recuperación o de reeducación, de procesos penitenciarios, donde hay un proceso terapéutico de recuperación, un elemento fundamental es trabajar a nivel emocional, trabajar sus cambios emocionales, de tal forma que no vea normal el uso y el abuso del cuerpo de una mujer, que no vea normal la agresión sobre las mujeres. Uno de los problemas de la denuncia de la violencia en los últimos tiempos es esa normalización de la violencia. Y esto es un tema también a trabajar de forma muy concreta. Por eso digo que es tan importante visibilizar todos los elementos del proceso jurídico y del proceso de violencia para poder ver con claridad todo lo que se produce. Relaciones de cuidado y buen trato, pues para mí es la solución. O sea, si sabemos, por ejemplo, fíjense en esta estadística que muchos jueces y juezas no saben, pero que es una estadística real. Una persona que es padre, cuidador, atento, presente, corresponsable de un hijo, estadísticamente está casi fuera de las situaciones de violencia contra su mujer, dentro de la relación de pareja. Una persona que se dedica al cuidado de personas, estadísticamente está muy lejos, siempre que sea, como os digo, no un cuidado obligado, no un cuidado, sino un cuidado deseado, donde se ve que la persona está cuidando desde el deseo. O sea, que es una persona consciente, presente, corresponsable, como padre, por ejemplo, o como hijo cuidador de un adulto. Pues esas personas estadísticamente están lejos de la violencia. Es muy difícil que una persona se dedique a cuidar con cariño y cuidado a un adulto y que se meta en una situación de violencia extrema. Es prácticamente estadísticamente imposible, al menos en mi país, que un hombre sea cuidador, presente, corresponsable, cuidador de su hijo, que tenga una buena relación de pareja y que acabe golpeando a su pareja. Es prácticamente, estadísticamente, imposible, prácticamente. Puede pasar, por supuesto, puede pasar, puede haber casos extremos, pero no es lo habitual. Y luego, por último, la interculturalidad. Entender que si nuestra cultura patriarcal es esta, sin duda existen otras. Por lo tanto, existen muchas maneras de ser hombre. Y por lo tanto, existen muchas formas de esa masculinidad que no tiene por qué ser la violenta de Superman. Puede ser otra cualquiera. No sé cómo vamos de tiempo, o si queda alguna cosa ahí entre las preguntas. No hay preguntas adicionales por el momento, puede continuar, estamos bien de tiempo. Ok. Una de las fórmulas en las que trabajamos estas relaciones en igualdad es mostrando formas alternativas de ser hombre, ese hombre desde el sentir y la escucha. Por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, en la escuela, lo que hacemos es a los más pequeños y a los más grandes que reflexionen o que se piensen sobre sus emociones, se piensen sobre su masculinidad, que proyecten, por ejemplo, esa imagen de hombre y me digan qué ven, que se dibujen, por ejemplo. Una cosa muy curiosa es el dibujo. Cuando nosotros dibujamos, sale una parte muy importante de nuestro acervo cultural a nivel cognitivo, pero lo que sale fundamentalmente son las emociones. Entonces es curioso porque una de las cosas que nosotros hacemos en la escuela es que aprendan a dibujar su cuerpo como es, ¿vale? Profe, ¿vestido o desnudo? Pues bueno, si es desnudo será más tu cuerpo, porque si es vestido no se ve. Pero, profe, ¿desnudo? ¿Cómo puedo dibujar mi cuerpo? Casi siempre quien dice estas cosas es una mujer. Los hombres están encantados de dibujar su cuerpo desnudo y mostrarlo. En esta misma línea, cuando podemos recoger los dibujos o verlos en grupo, porque este es un poco el pacto, ¿no? Que es un pacto de cuidado, por supuesto, cuando trabajamos ejercicios de este estilo, el pacto es que, bueno, pues hay un cuidado dentro del grupo y tú no te vas a reír del dibujo del de al lado, sino que va a haber una situación de respeto, cuidado y sobre todo de intimidad. O sea, tú puedes hablar de tu dibujo, pero no puedes hablar del dibujo del de al lado, de la persona de al lado. Pues fíjense qué curioso. No sé si tengo aquí la diapositiva o si la saqué de esta presentación. A ver, un segundito. No la tengo aquí.
Pero bueno, les cuento así de forma somera. Lo que sucede habitualmente con ese dibujo, con esa presentación, es que el cuerpo de la mujer aparece prácticamente sin genitales, sin pechos, con una definición muy concreta de la cara, del gesto y muy poca definición del cuerpo. En el caso de los hombres es justamente al contrario. Existe una definición mayor del cuerpo, especialmente de los genitales. De hecho, hay gente que dibuja primero el pene y luego el resto del cuerpo. Muchos hombres que lo hacen así, adolescentes y no adolescentes. Y el gesto prácticamente no hay imagen, no hay forma, no hay gesto, no hay emoción. Hace unos años, creo recordar que ahora 14, 15 años, se hizo una investigación en la Universidad de Stanford y en otras universidades aquí en España con un sistema muy fácil de identificación de emociones. Era una fotografía, en este caso utilizaba la fotografía de una mujer de forma específica y esa mujer sentía pues, los sentimientos que aparentaban en la fotografía, que era una actriz y se le había dicho que representara ese tipo de imágenes con bastante certeza, por supuesto, y era tristeza, miedo, terror, ¿sí? Tristeza, miedo, terror y sonrisa, o sea, felicidad. ¿Vale? Es curioso que la mayor parte de las mujeres encuestadas determinaron cada emoción en su lugar y la mayor parte de los hombres confundieron varias emociones, si no todas. Con lo cual, esto es tremendamente complicado. Pero claro, si pensamos que muchos de estos hombres han sido educados, por ejemplo, en la pornografía, donde aparentemente una sonrisa es placer cuando en realidad lo que está produciendo es dolor, o por ejemplo, muchos de estos hombres porque confunden en sí mismos la emoción de tristeza con la de rabia, pues es muy posible que a la hora de proyectar su cuerpo sigan teniendo esta disonancia cognitiva, esta dificultad para poder percibir sus propias emociones. Esta desconexión emocional de los hombres nos lleva a dos cosas. Primero, como agresores, a no ser conscientes del daño que estamos generando a nuestra víctima. En mi experiencia con hombres agresores y en los procesos terapéuticos, para que os hagáis una idea, el punto álgido del cambio se produce cuando realmente atiende, entiende y reconoce el daño realizado a su pareja, el daño realizado a esa mujer. Entonces, a partir de ahí hay un salto cualitativo y hay un cambio importante en ese hombre. Hasta ese momento lo que hacía era minusvalorar esa agresión, quitarle importancia, fue una bufetada y en realidad sabes que fueron varios puñetazos con rotura de costillas a su pareja. En realidad fue un pequeño empujón y la tiró por la escalera repetidas veces. Y luego también identifica otra de las cosas que a mí me preocupa de forma extrema y que es muy importante a la hora de atender a nivel jurídico estas cuestiones para poder entender también la gravedad de la agresión. La pregunta que yo me hacía siempre cuando veía a un hombre agresor era ¿por qué no una puñalada sino 20? ¿Por qué no una patada sino 30? ¿Por qué no un puñetazo sino...? Porque realmente con el primer puñetazo ya había conseguido el objetivo de dominación que muchos de estos hombres tienen. Ya había conseguido romper la barrera del poder sobre la mujer con la que estaba agrediendo. Entonces, ¿por qué esa repetición? Y esa repetición, y de nuevo, esto es explicativo, cuidado, no estamos intentando justificar en absoluto la agresión en ninguna de sus formas, sino explicar parte de ese proceso. Bueno, pues estos hombres no es que tengan una alienación sobre su acto de violencia, sino lo que les está sucediendo es que no perciben la emoción de dolor en la otra persona porque son incapaces de percibirla en sí mismos. Es más, la emoción de tristeza de ellas le conecta con su emoción de rabia de ellos. Mientras que a ellas la sensación de violencia, la agresión, la rabia de él le conecta profundamente con la tristeza y con el llanto. Entonces fíjense lo que pasa. Hay un enlace perfecto entre las dos emociones y por lo tanto lo único que puede parar la agresión en ese momento, por algún caso que hemos tenido, es cuando ella deja de emitir el sonido del dolor o de la tristeza. Cuando, por ejemplo, se ríe. Y eso desbloquea de repente, bloquea totalmente al agresor. Y es tremendo porque a nivel psíquico significa que hay un enlace perfecto y donde los hombres entienden que cualquier tristeza les va a conectar con su rabia y les va a arrancar más rabia todavía de la que ya tenían sobre su víctima. Bastante peligroso y bastante interesante poder trabajar sobre esto. Como les digo,
¿qué pasa también con el cuerpo? Si una mujer no tiene genitales, no tiene derecho sobre su sexualidad, no tiene poder sobre su sexualidad, cuando está en una situación de agresión sexual, su cuerpo no es, está aislada de su cuerpo o no está conectada con su cuerpo. Con lo cual, de alguna forma, lo que va a suceder es que ellos tienen más poder en el ámbito del cuerpo. Los hombres que agreden sobre el cuerpo se creen con más derechos sobre el cuerpo y tienen más acceso a ese cuerpo porque es su medio y su reconocimiento de sus propios genitales, de su propia... ¿Qué haría falta? Dicho de una forma positiva, para no ahondar demasiado en la parte más gore de estas historias, ¿no? Cuando conseguimos que un hombre sea capaz de desarrollar la empatía con su posible víctima o con la mujer que tienen delante, ya no es una víctima. Ya no hay una víctima de esa situación de agresión. Yendo a un caso y cogiendo un poquito esta relación que hablábamos antes, la manada. A mí lo que me sorprende son dos cosas. Una, no solamente que 5 hombres agredan a una mujer en un espacio reducido y piensen que ella le está gustando, porque esto podría ser explicado por lo que acabo de contar, es decir, que ellos no perciben la sensación de dolor en ella, piensan que es parte del juego o parte de esa relación pornográfica que han visto donde son 5, 6, 7 hombres sobre una mujer y ella aparentemente está sintiendo placer, pero lo que se oye es dolor, ¿sí? Sino cosas tan graves, por ejemplo, como la falta de empatía total de los 40 hombres que estaban en el grupo chat de WhatsApp, al cual estos hombres mandan ese vídeo. Ninguno de esos 40 hombres denuncian un acto de violencia. Entonces, lo grave, gravísimo es todo. Quiero decir, la situación de agresión, que no es única, manadas ha habido muchas a lo largo de la historia, sigue habiendo hoy en día. Sigue habiendo porque todavía queda en nuestra cultura eso de, bueno, pues vamos a emborracharla para que sea más fácil acceder a su cuerpo, para que sea más fácil acceder a ligarme a esta chica, a llevarme a la cama, porque es parte de la cultura masculina todavía hoy. Y eso es una de las cosas que hay que erradicar desde la educación y desde lo punitivo. Y luego, por otra parte, lo que sucede aquí es todo el entorno social, incluso en mi país, que a mí me parece tremendo, de la percepción de uno de los jueces de que ella estaba disfrutando. Uno de los 5 jueces que está en el primer procedimiento y que ve las pruebas, que ve el vídeo y que ahí no ve violencia, a mí me produce terror. Porque si no ha visto violencia en esa situación, ¿en cuántas más situaciones no habrá visto violencia? O, por ejemplo, la respuesta a aquel otro juez, que, bueno, pues que la mayor parte de las veces son hombres, pero es así. Por ejemplo, en la historia que yo he recopilado a lo largo de estos años, la mayor parte de las sentencias son de hombres. También hay de mujeres, pero la mayor parte son de hombres. Como el juicio de la minifalda. Lo podéis buscar en internet porque ha sido famoso y sigue siéndolo todavía hoy porque ha habido algunos posteriores que han imitado a este juez. Bueno, pues este juez ve una situación de violación, se denuncia la violación con pruebas, con pruebas forenses. Hay una situación de agresión, además con desgarro, es decir, hay una situación donde se ve claramente que hay un forcejeo y una violación. Y el juez determina que no hay una reducción de pena para ese agresor sexual porque ella llevaba minifalda, porque de alguna forma ella estaba provocando la situación de violencia sobre ella. Esto es el máximo punto del machismo hecho justicia, o hecho injusticia en realidad. Es el máximo punto de cruce entre la cultura patriarcal que no considera a las mujeres y que las considera por debajo del poder de los hombres o incluso muy por debajo de sus capacidades y de su capacidad de decisión sobre su cuerpo, con precisamente el ámbito jurídico donde pues supuestamente debería obtenerse al menos justicia frente a un acto de violencia. Posterior a este, prácticamente en el mismo año, otro juez de otro distrito diferente, bueno, pues hace una alegación similar porque la víctima lleva pantalón vaquero, jeans, porque como lleva un jeans, pues se supone que requiere de algún tipo de ayuda de la víctima para que se pueda arrancar este pantalón y proceder a la violación. Una vez más, se pone de nuevo la culpa, y digo culpa con toda la carga judio-cristiana que corresponde, en la víctima y no se pone la responsabilidad y la realidad del acto en el agresor. Como de alguna forma intentando decir que los hombres somos pues, un producto o pasto de nuestras emociones. Es que curioso que para algunas cosas somos totales o racionales y para otras somos animales.
Y precisamente para estas que nos interesa, de repente estamos en otro nivel totalmente diferente. Bueno, claro, si además hay una diferencia en la percepción del cuerpo y un empoderamiento del cuerpo masculino y un desempoderamiento del cuerpo de las mujeres, aquí va a haber un conflicto ya servido. En cualquier vinculación sexual no va a haber un equilibrio. Entonces hay que regenerarlo desde la educación. Y esta es la función nuestra, de la gente que nos dedicamos a la educación. Pero también, como decía, una parte de esa educación se produce a través de los juzgados, porque se supone que tienen que ser, de alguna forma, también sentencias ejemplificadoras y que generen un movimiento social. Fíjense, por ejemplo, qué tipo de movimiento social generó esta sentencia de la minifalda, famosa por su machismo y por su sangrante proceso de daño contra las mujeres. O, por ejemplo, otro caso muy particular de mi país, las niñas de Alcácer, son unas niñas adolescentes que van una noche, bueno, son secuestradas y aparecen muertas, asesinadas y seccionadas en una cuneta años después. El caso ha seguido durante muchísimo tiempo, pero tuvo un impacto social realmente preocupante. Y es que la mayor parte de las familias le decían a su hija cuando salía de casa: ten cuidado, no te montes en un coche. Es decir, lejos de generar una mirada a todos los hombres que intervinieron en ese proceso de violación, que fueron varios, lo que sucede es un proceso de miedo frente a las mujeres para el resto del espacio social aquí en España. Es muy grave que no surgiera de todo ese proceso, como ha ocurrido afortunadamente en el tema de la manada, para la mayor parte de los oyentes y de las personas que han estudiado el caso, un proceso de aprendizaje de qué es lo que hay que hacer con los hombres para que no suceda esto. O sea, el problema no es que vaya una mujer sola por la calle, porque si va un hombre solo por la calle no le va a pasar nada. El problema está en por qué autorizamos o permitimos o normalizamos que si va una chica sola por la calle y lleva minifalda, es posible víctima de una violación. Entonces, por eso es tan importante hacer el giro y no girarnos solamente hacia la posición de la víctima desde la culpabilización o desde el centro de toda la acción, cuando en realidad la acción está en quien la genera, en quien le da lugar a esa situación de violencia. En ese sentido, construir masculinidades en positivo se convierte en una prioridad de interés social, de interés sanitario y, por supuesto, de salud democrática de cada país. Es decir, que haya una salud real. Y, uniendo con el tema de la salud, vamos a un tema que nos implica directamente a los hombres, ¿no? Estos son datos estadísticos del Ministerio de Sanidad, en el que aparecen pues, unos pequeños datos que saqué de la investigación. La investigación es bastante más larga, pero que cuenta sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la salud y los cuidados de los hombres? Según la tasa europea de más embarazos no deseados planificados, el 20% de incremento de las ITS se ha producido en España en los últimos años, ¿vale? Es decir, hay mayor incremento de las ITS y el mayor incremento de las ITS tiene que ver con la falta de uso de condón de los hombres, así de sencillo. 6 años menos de vida, por supuesto, menor calidad de vida. Eso significa, por ejemplo, también que la dependencia, la ley de dependencia en España y las consecuencias de esa ley de dependencia tiene que ver fundamentalmente con los hombres. Por ejemplo, en población entre 45 y 65 años, los hombres dependientes y por lo tanto dependientes del cuidado de una mujer, estadísticamente, superan en 3 veces a las mujeres. Con lo cual, el gasto clínico para el Estado de la dependencia de los hombres tiene que ver precisamente por cómo han conseguido esa dependencia de los hombres. ¿Cómo han conseguido ser dependientes? Pues mala ingesta de alimentos que les hacían daño. Esto de, no te comas 2 chorizos criollos que vas a morir. No, tú tomas 4, por si acaso. En la ingesta de alcohol, la ingesta de cualquier tipo de alimento o de bebida que nos produce daño. Lo tomamos porque es nuestra masculinidad infalible, nos la tomamos y genera 3 veces más de dependencia que en las mujeres. Por ejemplo, también la situación relacionada con los accidentes. El 92% de los accidentes laborales son de hombres. Bueno, porque los hombres trabajan en espacios más riesgosos. Pues fíjate, frente al mismo trabajo, maquinaria pesada, un hombre, una mujer, a ver qué nivel de accidentes y de fallos tienen. Por ejemplo, en los bomberos. Hace muy poco estuve trabajando con un cuerpo de bomberos aquí en España y en Castellón en concreto. Y una de las cosas que hablábamos era esto: ¿qué hace falta para atender un incendio? Pues hace falta fuerza y por eso las mujeres no pueden hacerlo. Bueno, pero también hace falta evaluar los daños y el riesgo. ¿Y quién evalúa mejor el riesgo? Pues estadísticamente las mujeres.
Hace falta tener empatía con la víctima para saber lo que necesita. Tienes que verla y en unos segundos determinar qué es lo que esa persona necesita. ¿Y quién tiene empatía? Pues de nuevo las mujeres. Entonces tenemos un problema ahí importante porque esa determinación de la falta de lugares dentro de los hombres tiene que ver con esa masculinidad tradicional. Duplicamos el gasto hospitalario en España y, por supuesto, el gasto de dependencia. Más enfermedades por mala nutrición. El 62% del consumo de las drogas, el 70% de las bajas laborales por accidente, por el 76% de los accidentes de tráfico, como os decía. Es decir, unos niveles de violencia de los hombres contra los propios hombres, pero también en consecuencia con todos los espacios de cuidado social. Dicho de una forma muy clara, hicimos un análisis econométrico y nos salió el siguiente dato. Si los hombres fueran un poco menos hombres, es decir, que el nivel de accidentes de tráfico fuera igual en mujeres que en hombres, que el consumo de drogas fuera igual en mujeres que en hombres, que las enfermedades y la mala nutrición tuviera la misma incidencia en mujeres que en hombres. No, esto no quiere decir que haya más mujeres que tengan mala nutrición, sino que haya menos hombres con mala nutrición, es decir, que sean menos hombres que se coman cualquier cosa o se beban cualquier cosa. Sencillamente, con ese cambio porcentual, la cantidad de dinero gastado en sanidad en España sería la mitad. Es decir, tendríamos dinero suficiente para una sanidad pública muchísimo más asistencial, muchísimo más cuidadosa y muchísimo más preventiva de la que hoy tenemos. Y con muchísimos más recursos, por ejemplo, para medicamentos, por ejemplo. Sencillamente con ese pequeño cambio. Por eso digo que el cambio de los hombres es fundamental en todo este proceso social. Por eso pertenezco a esta red, que es la Red de Hombres por la Igualdad, y llevamos ya cerca de 15 años con esta campaña, que es Hombres por el Cuidado Compartido, por compartir los cuidados en igualdad con las mujeres. Esto quiere decir en casa, quiere decir cosas tan sencillas como hacer la tarea. Y me diréis, ¿qué tiene que ver esto con la violencia? Todo. Porque si un hombre está implicado en los cuidados en este sentido, es muy difícil que esté en situaciones de violencia. Fíjense, muy fácil. No hacer la tarea porque me lo manda mi mujer, sino convertirme en parte de las tareas porque yo estoy dentro de la casa y por lo tanto tengo que hacer las tareas. Tareas de la casa son tareas de cuidado, de limpieza, de asesoramiento, de afectividad, de cuidados, en todos los términos habidos y por haber. En esta tarea los hombres estamos empezando a entrar estadísticamente cada vez más. La gestión de la tarea, que es no solamente hacerla, sino saber cuándo hay que hacerla, de qué forma. Hay que llevar al niño al dentista, pero tienes que acordarte de cuándo, de qué forma, en qué manera, hay que apuntarlo en la agenda. Gestionar no solamente es ir a comprar, es saber qué hay que comprar. Gestionar no es hacer la cena, es saber qué hay en el frigorífico, en el refrigerador esta noche para poder hacer la cena. Y por último, el tercer nivel y más importante es el cuidado del cuidado, es decir, el cuidado de las tareas. No solamente hacer la tarea como una obligación o como algo que, bueno, me toca a la mitad y ya está, sino hacerla con el cuidado que habitualmente nos enseñaron nuestras madres y algunas de las mujeres que tenemos a nuestro alrededor. El cuidado es que, por ejemplo, yo cuando voy a poner una lavadora me acuerdo de que los calcetines que tengo que poner primero son los que más le gustan a mi hijo, porque esos son los que primero me va a pedir. Que cuando voy a hacer una cena, pienso en la comida que le gusta a todos los comensales que van a venir y pienso en las cosas que les puede producir alergia a unos o malestar a otros y elijo el mejor menú para que esté todo el mundo contento, feliz, incluido yo mismo. Y cuando voy a hacer cualquier tipo de tarea de cuidado a mi hija adolescente, pues por ejemplo intento ver cómo puedo hacerlo para estar más cerca de ella, para tener tiempo para poder atenderla, para poder buscar la forma, no solamente de escucharla cuando viene con las notas de la facultad, sino cuando viene con cualquier problema. Eso es un poco el salto cualitativo de los cuidados. Frente al modelo masculino tradicional de la efectividad, que es un modelo que sirve también en el ámbito laboral y supongo que en el ámbito jurídico, tenemos que ir un poco más en el ámbito de otro valor, que para mí me parece un valor social fundamental, es el de la afectividad. Se puede ser afectivo en el desarrollo de nuestro espacio laboral, espacio relacional, por supuesto. Podemos ser cuidadosos, una visión concreta al padre igualitario. Por eso es necesario vestir esas masculinidades de múltiples formas, no solamente de la que esperamos. ¿Os acordáis de estos recortables? La gente que es de mi generación, supongo que bastante, que eran siempre de la misma forma. Era la princesita con los collares y luego estaba el hombre con todas las cosas del trabajo, ¿no? de la obra, del mono, del traje. Bueno, pues hacer un recortable de vida donde las posibilidades de las masculinidades sean muy diversas y puedes estar con unos jeans tranquilamente en casa cuidando de tu niño y regalar flores, limpiar el polvo o poner un ladrillo encima de otro y construir una casa. Porque al fin y al cabo somos capaces de hacer cualquiera de esas cosas y es fantástico que podamos hacerlo. Desde la escuela, desde la casa,
educar en igualdad. Fijaros sencillamente en esta foto. Busco en internet, ahora durante el confinamiento, fotografías de hombres haciendo deberes con sus hijos en casa. Durante el confinamiento he encontrado más fotos que en la vida, porque esta, por ejemplo, me costó casi una hora encontrar una foto donde apareciera una foto más o menos amable, donde un padre acompaña haciendo los deberes de las tareas de la escuela a su hijo, porque la foto más habitual era la de una madre acompañando a su hijo en estas tareas. Este es mi sobrino, que compatibiliza la limpieza de la casa con Rayo McQueen. La posibilidad de desarrollar todo su cuidado y limpieza, porque él es muy limpio, como es su hermana y como es su madre, porque les ha metido esto en la cabeza de la limpieza absoluta, pero también con su diversión y su mundo estupendo de Rayo McQueen y de los coches y de los motores, ¿no? Ahí tiene 3 años, ahora tiene 15 y sigue siendo el mismo hombre limpiador tecnológico. Puede hacer las dos cosas y no morir en el intento. Igualdad de oportunidades y derechos y posibilidades para mujeres y para hombres. Hay una guía práctica de conciliación que estamos desarrollando. Y luego este fue out of record. Os cuento también que dentro de la Red de Hombres por la Igualdad, para una de las actividades hace años, y ahora durante el confinamiento volvimos a hacerlo, hicimos 2 listados. Uno, las veces que los hombres de la red habíamos estado en situaciones donde en algún momento habíamos agredido o podíamos haber sentido la agresión sobre el cuerpo de una mujer, es decir, que habíamos podido incomodar a una mujer en la relación afectiva y hacer esa entonación del lugar que nos corresponde dentro de todo este proceso. Es decir, cualquier hombre seguramente ha estado en una situación que ha podido incomodar a una mujer en lo sexual, por ejemplo, o a la hora de acercarse. Entonces, reconocer ese lugar, porque ese lugar es parte de esa normalización de los hombres que luego son capaces de violar, por ejemplo, en un portal entre 5 hombres o una sola mujer. No digo que sea el mismo hombre, digo que es parte de la estructura de poder que sostiene ese tipo de violencias. Pues hicimos también un listado de escaqueos. El escaqueo, no sé si la palabra tiene traducción en puertorriqueño, pero o si el castellano nos llega hasta ahí, pero el escaqueo es escaquearse, irse del lugar para evitar la tarea. Es eso que hacen los funcionarios públicos en mi país, o bastante habitualmente, o igual no, igual me hablo más de la cuenta y nadie se escaquea del trabajo ni va a tomarse un café que dura más de media hora, pero el escaqueo fundamentalmente a que me refiero es el de los hombres, esos que no hacen la tarea y buscan cualquier tipo de excusa para no cambiar el pañal, no bajar la basura, no estar en la atención de los hijos, no estar tiempo de cuidado con que de verdad nos importa. Y lo hicimos fundamentalmente para destapar este gran silencio, ¿no? Que es el silencio de los micromachismos. Conciliar, cuidar en la casa, generar claves de cuidado y sobre todo coeducar integralmente para que el futuro de nuestros hijos sea un futuro de cuidado, sea un futuro donde puedan ver masculinidades que no estén representadas en violencia. Os voy a hacer una pregunta nada más para acabar, porque estamos creo que ya fuera de tiempo. Intentar recordar alguna serie de televisión, alguna imagen de publicidad donde haya un hombre que no esté produciendo una situación de acción o violencia, o dicho de otra forma, poniéndolo en positivo, intentar recordar un anuncio, una película, una escena donde los hombres estén en espacios de cuidado integral, de cuidado de verdad y de cuidado frente a otras personas. Y comparar. ¿Cuántas veces recibimos la imagen de un hombre en violencia? ¿Cuántas veces recibimos la imagen de los hombres en espacios de cuidado y atención y, por lo tanto, en otras masculinidades diversas y no tóxicas?